Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 49. 49. La llamada del renacuajo. La profesora Nishimura ajustó rápidamente el pupitre y la clase pasó a toda velocidad. Uchiha Ayashi echó un vistazo a la interfaz de su sistema mientras fingía leer un libro sobre ninjutsu. La noche anterior se había acostado temprano y no había tenido la oportunidad de revisar detenidamente su interfaz. Ahora, al mirar, vio sus puntos ninja restantes. 13.500 en total. Estos eran el resultado de las intensas sesiones de entrenamiento a las que había estado sometido bajo la estricta tutela de Tsunade. Sin dudarlo, dedicó todos esos puntos al taijutsu. Felicitaciones al anfitrión por haber subido su taijutsu a nivel 8. Su velocidad, resistencia, fuerza y comprensión del combate han mejorado enormemente en comparación con el nivel 7. El sistema no se detuvo ahí. Felicitaciones al anfitrión por alcanzar el nivel 8 en un atributo antes de graduarse de la academia. Ayashi abrió su panel. Ahora mostraba. Anfitrión. Uchiha Ayashi Tierra de Fuego era. 6 años índice de fuerza integral. Comparable al de un chunin de nivel medio. Nivel de chakra. 4, 0, 4000, nivel de taijutsu. 8, 0, 16000, nivel de shuriken. 5, 0, 6000, nivel de precintos manuales. 4, 0, 4000, nivel de ninjutsu. 4, 0, 4000, nivel de genjutsu. 5, 0, 6000, liberación de viento. 4, 0, 4000, lanzamiento de fuego. 4, 0, 4000, lanzamiento de rayo. 4, 0, 4000, liberación de agua. 0, 0, 100, emisión de la tierra. 0, 0, 100, lanzamiento de yang. 0, 0, 100, liberación yin. 0, 0, 100, puntos restantes. 1500 dado que el servidor ha completado la tarea requerida, el panel se actualizará. Tiempo de actualización. 12 horas. ¿El panel se puede actualizar? Murmuró Ayashi, sorprendido. ¿De verdad se puede hacer eso, sistema? Sí. Siempre y cuando el anfitrión complete los objetivos, el sistema seguirá evolucionando. ¿Qué cambios traerá la actualización? Se desbloquearán más paneles de atributos. También estará disponible la fusión de atributos. El anfitrión deberá descubrir los detalles personalmente. ¿Fusión de atributos? Los ojos de Ayashi se iluminaron. ¿Eso no significa que algún día podría usar el elemento madera? Tierra más agua más yang. O incluso el elemento polvo, como el tercer Tsuchikage y quizás incluso técnicas de linaje más allá de eso. Anfitrión, despierta. Sigues siendo carne de cañón en el mundo shinobi. TCH. Gracias por el ánimo y, aunque decepcionado por la dura respuesta del sistema, Ayashi ahora tenía una visión más clara del futuro. El camino al poder estaba abierto. Solo era cuestión de ver hasta dónde podía llegar. Durante el descanso, Ayashi entabló una conversación con Minato, intercambiando lo que habían aprendido durante la semana. Sinceramente, Jiraiya-sensei aún no me ha enseñado mucho ninjutsu elemental, admitió Minato. Solo algunos métodos de entrenamiento y algunas nociones. Pero añadió Minato con una sonrisa orgullosa, me enseñó algo increíble y Ayashi entrecerró los ojos. No me digas si la técnica de invocación. Ya lo habías adivinado, ¿para qué preguntar? Minato sonrió con sorna antes de abalanzarse repentinamente sobre Ayashi y aplicarle una llave de cabeza en broma. Oye, no tan brusco. Ese es mi cuello, no un tronco. Protestó Ayashi, medio ahogándose. Para Jiraiya, los sapos del monte Mimboku eran su orgullo. Por supuesto que se trataba de la técnica de invocación. Tsunade también había prometido confiarle algún día su pergamino de invocación a Ayashi. Pero, sinceramente, para él, invocar bestias era como comer costillas de pollo. Útil en teoría, pero no del todo su estilo. A menos, claro está, que se tratara de una criatura legendaria como el 9 colas. Esa sería otra historia. Al fin y al cabo, la técnica de invocación era un ninjutsu espacio-temporal. Quizás incluso la técnica del dios trueno volador de Tobirama se inspiró en ella. La dificultad de la invocación no era fija. Dependía del chakra utilizado y de la bestia contratada. Para un estudiante como Minato, el éxito no estaba garantizado. Ahora puedo invocar un sapo poderoso, dijo Minato con orgullo, con la voz llena de entusiasmo. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro de que no volverá a ser solo un renacuajo? Bromeó Ayashi. Antes era un renacuajo, admitió Minato. Pero sé que esta vez, si llevo mi chakra al límite, haré brotar un sapo de verdad.
Ansioso por demostrar su valía, Minato se pinchó el dedo, comenzó a formar sellos manuales y golpeó la mesa con la palma de la mano. Una bocanada de humo llenó el aire. Cuando se despejó y apareció una criatura pequeña y torpe. Tenía patas como un sapo, pero la mitad de su cuerpo seguía siendo el de un renacuajo, con su cola colgante. Apenas del tamaño de una mano, se retorcía débilmente. Los labios de Ayashi se crisparon. Minato, ¿de verdad es este el poderoso sapo del que estabas hablando? Reprimió la risa con todas sus fuerzas. Ayashi, la voz de Minato era baja y tranquila, pero la sonrisa en su rostro irradiaba peligro. ¿Qué sucede, Minato? Al ver a esta bestia invocada, no tienes nada que decir. Ayashi miró desesperadamente a Mikoto y Kusina en busca de ayuda, pero ambas chicas se dieron la vuelta, fingiendo no darse cuenta. Traición. Su mente daba vueltas frenéticamente. Piensa. Di algo inofensivo. Claro. ¿Este sapo es mono? Todo había terminado. Supo, en el momento en que las palabras salieron de su boca, que no había respuesta segura. En realidad, Minato, eso no es un sapo. Es ¡ay, mi cuello! La criatura, parecida a un renacuajo, saltó al escritorio e hinchó su pequeño pecho. ¿Quién se atreve a llamarme mientras me bañaba? ¿Sabes quién soy, MMMPH? Señor sapo, por favor, guarde silencio. Minato entró en pánico y cerró la boca de golpe antes de que nadie más se diera cuenta. Por desgracia, Nawaki ya lo había visto. Su sonrisa era maliciosa. Oye, Minato. ¿Podemos comerlo? Antes de que Ayashi pudiera intervenir, lanzó una gran técnica de bola de fuego contra el escritorio. PFFFT. El renacuajo sapo escupió un chorro de agua en represalia, salpicando la cara de Nawaki antes de desaparecer en otra nube de humo. El aula volvió a su murmullo habitual, pero Ayashi solo pudo frotarse el cuello dolorido, prometiéndose en silencio que burlarse de Minato tendría un precio muy alto. Apóyame en Patreon, patreon.com/Azpir. Gracias. Comentario. Queda uno voto. Capítulo 50. El juicio de Kusina. Minato no pudo más que reírse impotente mientras su invocación, parecida a un renacuajo, se dispersaba en una nube de humo. Jajaja, esto es malo, admitió con una sonrisa tímida. Pasé tanto tiempo hablándole, incluso le di de comer un montón de orugas, y esa es la única razón por la que aceptó ser mi bestia contratada. Ahora tendré que empezar de nuevo. Ayashi se limitó a mirarlo en silencio. Su atención se desvió hacia Mikoto, que charlaba tranquilamente con Kusina cerca de allí. Mikoto, ¿y tú? ¿Qué te enseñó Orochimaru? Preguntó con curiosidad. Mikoto ladeó la cabeza, pensativa. Orochimaru-sama me enseñó algunas de sus técnicas de ninjutsu. Me mostró cómo combinar jutsus elementales con eficacia, y también cómo colocar, identificar y evitar trampas. Básicamente, cosas importantes para la supervivencia. Ayashi asintió levemente. Mikoto compartía todo con tanta franqueza, mientras que Minato seguía siendo tan escurridizo como siempre. Aún así, sus palabras eran ciertas. En lo que a instinto de supervivencia se refiere, Orochimaru era realmente inigualable. Mientras Ayashi lo reflexionaba, se dio cuenta de lo simbólicas que se habían vuelto las enseñanzas de los Sannin. Tsunade le había otorgado una fuerza descomunal, Jiraiya le había confiado a Minato los sapos del monte Minboku y Mikoto había recibido la guía de Orochimaru en ninjutsu y técnicas de supervivencia. Cada uno de ellos portaba algo representativo de los legendarios Sannin. La siguiente clase fue de nuevo con el profesor Nishimura. Aunque aparentaba ser mayor, Nishimura era sorprendentemente versátil para ser un shinobi, razón por la cual el tercer Hokage le confiaba tales responsabilidades. Incluso solía bromear diciendo que, de no haberse convertido en ninja, habría sido escritor. Según él, ya habría escrito varias novelas. Muy bien, mocosos, vuelvan a sus asientos, dijo Nishimura, entrando con una pila de papeles. ¿Otro examen ya? Si acabamos de tener uno. Se quejó Uchiha Ryo, el más ruidoso y problemático de la clase. El típico vago. Ayashi puso los ojos en blanco en silencio. Los mejores alumnos recibían con agrado más exámenes. Significaban otra oportunidad para demostrar su progreso. Pero Nishimura negó con la cabeza. No es un examen escrito. Ya casi termina el año y se acerca el examen final de segundo año. Hoy será su última clase de entrenamiento al aire libre. Síganme al campo de entrenamiento. Ayashi reprimió un gemido. ¿Entrenamiento al aire libre otra vez?
Es que estos profesores nunca se cansan de traernos aquí. Acababa de terminar unas sesiones de entrenamiento brutales con Tsunade, y ahora esto. En el campo de entrenamiento, aún eran visibles las cicatrices de la batalla. Profundas marcas de los jutsus de estilo tierra de Orochimaru y las técnicas de Jiraiya. Comenzó Nishimura, mostrando la lista. El ejercicio de hoy consiste en poner a prueba vuestra puntería con los shuriken. Los resultados contarán para vuestra evaluación regular, lo que a su vez afectará a la nota del examen final. Así que, independientemente de lo bien o mal que seáis normalmente, tomaos esto en serio. No quiero tener que llamar a vuestros padres durante las vacaciones de verano. Dirigió una mirada significativa a Nara Shikaku, quien se puso rígido de inmediato. La madre de Shikaku los había regañado a ambos hacía poco, diciéndoles que eran demasiado perezosos e irresponsables. El recuerdo, sin duda, lo atormentaba. Primer estudiante, Uchiha Ryo. Pase al frente. Entiendo. Ryo avanzó con aire arrogante, sacó 4 shuriken y agitó la muñeca. Las armas salieron disparadas en rápida sucesión, clavándose con precisión en el centro de la diana, a 10 metros de distancia. La clase estalló en sorpresa, y sus 2 compinches fueron los que más lo aclamaron. Anunció Nishimura. La escala de calificaciones iba desde A+ hasta A, B, y así sucesivamente. Para ser el primer intento, una A era impresionante. Claro que, en realidad, lanzar shuriken era algo que corría por las venas de los Uchiha. 1 a 1, los estudiantes tomaron su turno. El tiempo se arrastraba, y como aún no habían llamado a Ayashi, se quedó rezagado con Shizune y los demás, charlando ociosamente. La mayoría de los estudiantes que esperaban tampoco prestaban mucha atención, conversando en pequeños grupos dispersos por el campo. Fue entonces cuando Ayashi notó que Kushina parecía inusualmente tensa. Kushina preguntó, ¿no tienes mucha confianza en el lanzamiento de shuriken, verdad? Dudó un instante, luego admitió. No, la verdad es que no se me da bien. No he practicado mucho estos últimos años. Ayashi no pudo evitar pensar en el futuro. Naruto también había sido pésimo en esto. Tal vez realmente era genético. Igual que la habilidad de los Uchiha para el Shuriken Jutsu. Siguiente, Uzumaki Kushina llamó Nishimura. Tú puedes, Kushina. La animó Ayashi con una sonrisa. Milímetros, vale. Haré lo que pueda. Dijo, asintiendo mientras daba un paso adelante. Cuando Kushina fue transferida, el tercer Hokage le pidió personalmente a Nishimura que la cuidara. Huérfana de guerra del país de los remolinos, llegó a Konoha sin conocer nada. El Hokage quería asegurarse de que la trataran con amabilidad y se integrara sin problemas a la aldea. Así que Nishimura incluso ajustó la lista para no quedar última, lo que podría hacerla sentir aislada. Sin embargo, mientras la observaba sujetar el shuriken, la expresión de Nishimura se tensó. Su postura era deficiente, su forma torpe. Era imposible que diera en el blanco. Otro niño problemático, pensó con un suspiro. Bueno, el Hokage dijo que la cuidara. Luego falsearé los resultados y le pondré un sobresaliente y Ayashi casi se lleva la mano a la cara. Este tipo es un caso perdido. Que alguien lo reporte ya al Hokage. Kushina sintió la presión de las miradas de la clase sobre ella. Volvió la vista hacia Ayashi, Mikoto y los demás. Ver sus miradas alentadoras le infundió algo de valor. Se frotó los ojos, se acomodó la ropa y luego inhaló profundamente. ¡Ja! Gritó mientras lanzaba el shuriken con todas sus fuerzas. Su voz se oía bien pero su precisión era pésima. Si Nishimura no hubiera utilizado el jutsu de reemplazo corporal en el último momento, se habría convertido en un alfiletero allí mismo en el campo de batalla. El párpado del profesor se contrajo violentamente. Dudó, atrapado entre la honestidad y la obligación. La verdad era innegable. Su actuación fue un desastre. Pero esta era una petición especial del Hokage. La nota de Uzumaki Kushina es, su voz se apagó ligeramente, como si ni siquiera él mismo se lo creyera. La clase quedó en silencio. Increíble, pensó Ayashi. A este paso, el futuro de Konoha podría arruinarse de verdad por culpa de profesores de nivel Chunin como él. Kushina, por su parte, parecía abatida. Había avanzado con gran determinación, pero ahora regresaba al grupo con la cabeza gacha, y su entusiasmo anterior había desaparecido por completo. 100 piedras de poder igual 1 capítulo adicional comentario 0 comentario queda 1 voto capítulo 51. 51. La prueba del shuriken. Ja 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 ja. Los compañeros de clase que la rodeaban estallaron en carcajadas.
El lanzamiento de shuriken de Kusina era realmente pésimo, incluso peor que el de algunos alumnos de primer año. ¿Con esa habilidad crees que puedes convertirte en Hokage? Se burló un estudiante. Así es, soy mejor que ella. Intervino otro. El rostro de Kusina se puso rojo como un tomate maduro, pero no respondió. Simplemente los fulminó con la mirada y se alejó en silencio. Su técnica con los shuriken era realmente pésima, y sabía que discutir solo sonaría a excusas. A pesar de su personalidad extrovertida, no era tan ingenua como para alimentar sus risas, a diferencia de lo que Naruto sería en el futuro. Uzumaki Kusina, el profesor Nishimura leyó su calificación. Aunque el tercer Hokage le había recordado personalmente que cuidara de Kusina, los resultados no podían falsificarse. Incluso si en secreto fuera la hija del Hokage, no podía justificar una calificación aprobatoria. Así pues, Kusina aceptó el resultado sin quejarse, renunciando en silencio. Esta niña debería repetir curso, murmuró Nishimura entre dientes. A este paso, no va a poder seguir el ritmo. Ni siquiera sabe lanzar shurikens básicos. No sé qué se le pasa por la cabeza al Hokage, y Mikoto frunció el ceño al mirar la lista de puntuaciones. Kusina susurró con preocupación. Kusina esbozó una sonrisa forzada rápidamente. Estoy bien. Simplemente practicaré más a partir de ahora. Ayashi asintió. Te ayudaremos a entrenar. Sus ojos se iluminaron un poco. Entonces es una promesa. El tiempo pasó volando y llegó el turno del siguiente estudiante. Siguiente, Uchiha Mikoto. Mikoto se levantó y caminó con paso firme hacia el escenario. Buena suerte, Mikoto. Gritó Kusina, intentando sonar alegre. La expresión serena de Mikoto no flaqueó en ningún momento. Su largo cabello negro, recogido pulcramente en una coleta, le daba un aspecto limpio y sereno. La destreza con los shuriken del clan Uchiha era famosa en toda Konoha, y Mikoto no era la excepción. La mayoría esperaba que obtuviera una A con facilidad. La única incógnita era cuántos shuriken lograría acertar esta vez. Mikoto, de pie y en posición, sacó 6 shuriken de su bolsa, 3 en cada mano. ¿Solo 6? Susurró Minato junto a Ayashi. Recuerdo que la última vez acertó a los 8. Está intentando imitar el estilo de lanzamiento Uchiha, respondió Ayashi. ¿El mismo que usaste antes? Preguntó Minato. Así es, confirmó Ayashi con un leve asentimiento. En el campo de entrenamiento, Mikoto movió la muñeca con gracia. 3 shuriken salieron disparados primero, y luego otros 3 salieron de su mano a una velocidad increíble. La segunda tanda alcanzó a la primera en el aire, chocando 2 veces antes de desviarse. 3 se clavaron limpiamente en el blanco, mientras que los otros 3 se curvaron tras el impacto y golpearon la parte posterior. Toda la clase guardó silencio. Esa técnica era algo que solo habían visto antes en Ayashi. ¡Guau! Mikoto, eso fue increíble. Exclamó Kusina con entusiasmo genuino. Cerca de allí, Nawaki suspiró, frustrado. Todos los demás parecían dominar la técnica mientras él tenía dificultades. El profesor Nishimura pareció impresionado. Precisión A, cantidad A, poder destructivo B. Evaluación general A. Explicó, como siempre, que la máxima calificación se basaba en 3 factores. Precisión, número de shuriken lanzados y poder destructivo. La mayoría de los estudiantes de la academia solo podían mejorar el poder destructivo lanzando más rápido. La potenciación del chakra no era algo que pudieran controlar hasta mucho más tarde. Siguiente, Uchiha Ayashi. El nombre de Ayashi desató una ola de entusiasmo entre la multitud. Se había inscrito junto con Mikoto, por lo que sus turnos eran consecutivos. En el momento en que dio un paso al frente, el ambiente cambió. Ayashi, te amo. Vamos, Ayashi. Usted es el mejor. Su pequeño club de fans femeninas estalló en júbilo como si aclamaran a una celebridad. No era nada nuevo. Ni siquiera Mikoto se molestó en reaccionar. El profesor Nishimura, sin embargo, hizo una mueca de clara desaprobación. Nawaki miró a Ayashi con envidia. Hasta tiene fans, murmuró. Kusina, mientras tanto, cruzó los brazos y miró con enfado a Ayashi, molesta por el alboroto que lo rodeaba. Un solo lanzamiento, sin repeticiones, advirtió Nishimura tajantemente. Ayashi sacó un solo shuriken. Solo uno. ¿Solo uno? Nishimura parpadeó, sorprendido. La última vez, Ayashi había lanzado 10 shuriken y había acertado con todos. Sí, solo una, respondió Ayashi con calma. Imbuyó el arma con chakra, y un tenue resplandor la rodeó.
Un sonido agudo resonó en el campo de entrenamiento al lanzarlo. El shuriken cruzó el aire como una bala de cañón, a una velocidad cegadora. Atravesó el centro de la diana sin perder velocidad y se incrustó profundamente en la pared del fondo. El arma desapareció por completo de la vista, incrustada más allá de todo plano. El campo de entrenamiento quedó en silencio. Ni siquiera sus fans pudieron encontrar las palabras. Ayashi ni siquiera miró al objetivo. Con una compostura propia de la práctica, se ajustó la capa y se alejó. Un verdadero shinobi jamás necesita mirar atrás ante una explosión. Si la exhibición de Mikoto había mostrado el arte del Shuriken Jutsu, el único lanzamiento de Ayashi había demostrado un poder destructivo en bruto. Nishimura entrecerró los ojos, reacio a admitir su asombro. Precisión A, cantidad C, poder destructivo A, evaluación general A. Sus palabras resonaron en el aire quieto, y la brillantez del lanzamiento de Ayashi dejó atónita a toda la clase. Los capítulos avanzados están disponibles en Patreon. Hazte mecenas para obtener acceso. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 52. 52. El peso del control de los chakras. Cuando Uchiha Ayashi bajó del campo de entrenamiento, Minato y los demás seguían paralizados en el sitio. Ayashi miró la boca abierta de Nawaki y sonrió. ¿Qué pasa? ¿Sorprendido? Eso fue solo la fuerza de un ninjutsu de rango C, en el mejor de los casos. ¿Pero cómo se te ocurrió eso? Demasiado astuto. Gritó Nawaki, frustrado. Ayashi se encogió de hombros con indiferencia. Es algo que desarrollé mientras entrenaba con tu hermana. Imposible. Mi hermana ni siquiera es buena lanzando shuriken. Protestó Nawaki en voz alta. Minato frunció el ceño. Aún así, ¿cómo es posible que tu lanzamiento sea tan destructivo? Lo mires por donde lo mires, ese poder parece exagerado. Minato no creyó en absoluto las palabras de Ayashi. Como alguien que lo conocía bien, dudó de la explicación de inmediato. Mikoto permaneció en silencio, pero su mirada se detuvo en Ayashi, con una clara curiosidad reflejada en su rostro. Kusina, mientras tanto, observaba con abierta envidia. Deseaba poseer esas habilidades. Finalmente, Ayashi admitió. Realmente es gracias a Tsunade-sensei. Últimamente he estado aprendiendo a controlar el chakra con ella. Los ojos de Minato se abrieron de par en par. ¿Control de chakra? Espera, una vez dijiste que la superfuerza es un tipo de control de chakra. Entonces, ¿esta técnica de lanzamiento es similar en principio a eso? Exacto, asintió Ayashi. Como sabes, las mayores fortalezas de Tsunade-sensei son el ninjutsu médico y su fuerza descomunal. Ambas provienen de un control preciso del chakra. Aplicando ese mismo principio, desarrollé una técnica que llamo lanzamiento de superfuerza. Oficialmente, es un ninjutsu de rango C. Ayashi extendió la mano y una pequeña esfera de chakra se formó en su palma. Sacó un kunai de su bolsa y lo colocó en el chakra giratorio. Lentamente, la esfera de chakra rotó, manteniendo el arma firme. Así, explicó Ayashi. Minato se inclinó hacia adelante, con el rostro enrojecido por la frustración. Su propio control de chakra no se acercaba ni remotamente a ese nivel. A continuación continuó Ayashi, mientras estabilizas el chakra, aumentas gradualmente su velocidad de rotación. La esfera de chakra giraba cada vez más rápido, hasta que estuvo a punto de perder el control. Entonces, justo cuando estás a punto de perder el control, lanzas el kunai hacia adelante. En el instante en que sale de tu mano, detonas la esfera de chakra. La explosión acelera el kunai más allá de tu lanzamiento natural. Lo demostró. El kunai salió disparado de su mano como una bala, desvaneciéndose en el cielo hasta desaparecer de la vista. Nawaki se desplomó derrotado. Eso es imposible. Soy pésimo controlando el chakra. Ayashi ignoró su dramatismo y continuó. Por supuesto, la técnica tiene fallos. Primero, se necesita un control del chakra extremadamente preciso. Mantener la rotación no es fácil. Segundo, la sincronización lo es todo. Si fallas, el chakra detona en tu propia mano. Se rascó la nuca y sonrió. Aún así, tengo algunas ideas para desarrollarlo aún más. Imagina combinar esto con las técnicas de shuriken múltiple del clan Uchiha, lanzando varios kunai a la vez. El poder destructivo podría alcanzar el nivel de un ninjutsu de rango B o incluso de rango A. El entusiasmo de Ayashi era evidente. Si bien Minato y Mikoto no pudieron reproducir su técnica a la perfección, ambos comprendieron el potencial que encierra. Ayashi miró a Minato. ¿Hasta dónde puedes llegar con el control del chakra ahora mismo?
Minato dudó antes de extender la palma de la mano. Unos pocos hilos de chakra giraron débilmente, incapaces de formar una esfera definida. Sonrió con timidez. Sinceramente, no se me da nada bien esto. Controlar el chakra me resulta imposible ahora mismo. ¿Y cuánto chakra consume tu jutsu? No mucho, respondió Ayashi. Si quieres más poder, el coste de chakra aumenta, pero aún así es manejable. El tiempo se escapó y pronto las clases del día llegaron a su fin. Nawaki, aún recuperándose de su lesión, pospuso su propio examen. Al terminar las clases, el grupo se separó en una intersección. Nawaki y Kusina se dirigieron al complejo Senju. Kusina aún tenía clases con Mito Uzumaki sobre técnicas de sellado. Minato regresó a su hogar. Mikoto y Ayashi regresaron juntos hacia el distrito Uchiha. Las calles estaban tranquilas, bañadas por el cálido resplandor de finales de mayo. El sol se filtró entre las nubes, tiñendo el cielo de carmesí. Los árboles bordeaban el camino, sus verdes hojas susurrando suavemente con la brisa vespertina. Era uno de esos raros atardeceres en los que Konoha parecía atemporal, ajena a su bullicio habitual. Mira, dijo Mikoto en voz baja, mirando al horizonte. El cielo parece el océano. Caminaron lentamente, uno al lado del otro, mientras la puesta de sol alargaba sus sombras sobre el sendero vacío. De repente, Mikoto echó a correr y luego giró sobre sí misma unos pasos por delante de él. Su cabello negro brillaba como la seda bajo el sol poniente. Ayashi llamó. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Crees que siempre estaremos juntos así? Su voz era tranquila, pero sus ojos reflejaban una esperanza tácita. Por supuesto, respondió Ayashi sin dudar. Mikoto sonrió, repitiendo sus palabras en voz baja como si las memorizara. Entonces es una promesa. Dicho esto, se lanzó hacia adelante de nuevo. Espérame, Mikoto. Gritó Ayashi, persiguiéndola. Sus dos siluetas se extendían largas y delgadas bajo el resplandor del crepúsculo, una al lado de la otra contra el lienzo del cielo vespertino de Konoha. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 53. Las nuevas funciones del sistema. Por la noche, Uchiha Ayashi finalmente escuchó el eco de la voz mecánica en su mente. Enhorabuena, anfitrión. Actualización del sistema completada. Ayashi abrió rápidamente la interfaz de su sistema, con curiosidad reflejada en su rostro. La maquetación había cambiado ligeramente, luciendo más nítida y detallada que antes. Anfitrión. Uchiha Ayashi. Ubicación. Tierra de Fuego Era. 6 años. Índice de fuerza general. Nivel Chunin Novato Chakra. Nivel 4, 0, 4000, Taijutsu. Nivel 8, 0, 16000, Shuriken Jutsu. Nivel 5, 0, 6000, sellos manuales. Nivel 4, 0, 4000, Ninjutsu. Nivel 4, 0, 4000, Genjutsu. Nivel 5, 0, 6000, liberación de viento. Nivel 4, 0, 4000, liberación de fuego. Nivel 4, 0, 4000, liberación de rayo. Nivel 4, 0, 4000, liberación de agua. Nivel 0, 0, 100, liberación de la tierra. Nivel 0, 0, 100, Fuinjutsu. Nivel 0, 0, 100, liberación de Yan. Nivel 0, 0, 100, liberación Jin. Nivel 0, 0, 100, fusión de atributos. No activada Sharingan. No activado. Puntos ninja restantes. 1500. Ayashi frunció el ceño, examinando las nuevas incorporaciones. Notó que habían aparecido 3 atributos nuevos. Fuinjutsu, fusión de atributos y Sharingan. Pero todos estaban marcados como no activados. ¿Qué se supone que significa esto? Murmuró Ayashi. Sistema, eres realmente poco fiable. Se quejó en voz alta en su habitación. Me ilusionas con nuevas funciones y luego me dices que están bloqueadas. ¿De qué sirve mostrármelas si no puedo usarlas? Su frustración llegó al límite. ¿Sabes qué? Estoy a punto de desinstalarte y el tono neutral del sistema interrumpió su diatriba. La condición para activar la fusión de atributos es que al menos 2 atributos alcancen el nivel 11. ¿Nivel 11? Eso es maestría de Jonin. Se quejó Ayashi, frotándose la frente. Mi mayor habilidad es Taijutsu, y solo estoy en el nivel 8. Alcanzar el nivel 11 me llevará años. Suspiró y preguntó. Bien, ¿y qué hay del Fuinjutsu entonces? El Fuinjutsu se desbloquea dependiendo del acceso al conocimiento del anfitrión. Hasta hace poco, no había especialistas en sellado a tu alrededor. Ahora que los hay, el atributo está desbloqueado. Ah, ¿es por Kusina? Ayashi asintió pensativo. Eso explicaba por qué había aparecido Fuinjutsu hacía un momento. ¿Y el Sharingan?
Sus ojos se aguzaron mientras se acercaba a la brillante interfaz. ¿Eso significa que puedo usar puntos para evolucionarlo, tal vez incluso llevarlo hasta el Rinnegan? Su voz denotaba una chispa de esperanza. Al fin y al cabo, cada etapa del Sharingan requería dolor y trauma emocional. Despertarlo implicaba soportar un sufrimiento insoportable. La idea de eludir ese sufrimiento a través del sistema parecía demasiado buena para ser verdad. Pero el sistema destrozó inmediatamente sus esperanzas. El Sharingan es un reflejo del corazón. No se puede mejorar artificialmente. Solo a través de la estimulación emocional y las experiencias de la vida puede despertar y evolucionar. Los puntos del sistema no pueden ayudar en este sentido. Ayashi guardó silencio, con los labios apretados en una fina línea. Así que tenía que suceder tal como en el manga. ¿Significaba eso que tendría que perder a alguien preciado antes de despertar el Mangekyo? Un pensamiento amargo cruzó su mente. Si obtener poder significaba sacrificar a sus seres queridos, prefería no despertar jamás el Sharingan. Aún tenía el sistema. Aún tenía otros caminos hacia la fuerza. Soltó un largo suspiro. Entonces, ¿para qué molestarse en incluir el Sharingan como atributo si los puntos son inútiles para ello? Dado que la fusión de atributos puede, con el tiempo, fusionar el Sharingan con otras habilidades, creando nuevos poderes. Todo lo demás debes explorarlo tú, anfitrión. Ya me lo imaginaba y murmuró Ayashi, cerrando la interfaz. El tiempo pasó volando. Los días en la Academia Ninja se fundían en una mezcla rutinaria de conferencias y entrenamiento. Para Ayashi, aquello se había vuelto aburrido. La acumulación de puntos se había ralentizado enormemente, dificultándole así su progreso. Incluso había considerado entrenar con alumnos de cursos superiores solo para conseguir puntos. El tío Nishimura, el profesor de su clase, le sugirió una vez que se saltara cursos. Pero Ayashi se negó. Le daba igual estar en segundo o cuarto año. Lo que le importaba era seguir con sus amigos. Además, no tenía prisa por graduarse. Aunque llevaba 6 años viviendo en el mundo ninja, su mentalidad aún conservaba ecos de su vida anterior. Una actitud tranquila y relajada persistía. Al fin y al cabo, ¿cómo podía alguien que había vivido en paz durante más de 20 años abrazar de repente la vida sangrienta e implacable de un shinobi? No era como Kakashi, cuya voluntad era de hierro. Ayashi temía la muerte que conllevaba ser ninja. Sabía que esa mentalidad solo cambiaría tras ser bautizado por el derramamiento de sangre. Llegó la madrugada, el cielo teñido de una luz tenue. El calor del verano ya se hacía sentir. Para evitar el resplandor del sol, Ayashi llegó a la academia más temprano de lo habitual. Quizás podría echarse una siesta antes de que empezaran las clases. Pero en el momento en que abrió la puerta del aula, un pequeño puño voló hacia su cara. ¿Qué demonios? Ayashi giró la cabeza justo a tiempo, esquivando el golpe. Parpadeó y vio quién era. Kusina. La chica pelirroja jadeó. Ayashi. Perdón, pensé que eras otra persona. Sus mejillas se pusieron rojas como un tomate mientras sacaba la lengua con torpeza. Está bien, dijo Ayashi con una leve sonrisa, cerrando la puerta tras él. Acompañó suavemente a Kusina de vuelta a su escritorio. Pero la escena que se le presentó casi le hizo reír. El aula parecía un campo de batalla. Pupitres volcados, sillas esparcidas, libros tirados por todas partes. Varios chicos yacían en el suelo, gimiendo dramáticamente. Entre ellos, Uchiha Ryo se agarraba el estómago y se retorcía como si hubiera sido herido de muerte. Sus dos compañeros lloraban a su lado como dolientes en un funeral. Vaya, murmuró Ayashi con voz inexpresiva. Eso es hipatético. Se volvió hacia Kusina. Supongo que tú eres la culpable, ¿no? Sus ojos parpadearon nerviosamente. No es nada. Insistió, negándose a sostenerle la mirada. Ayashi se inclinó un poco más cerca, clavando sus tranquilos ojos en los de ella. Si de verdad no es nada, ¿por qué no puedes mirarme? Kusina se removió inquieta y forzó una sonrisa. ¿No lo dije? No es nada en absoluto. Sí, definitivamente algo. Ayashi se volvió hacia Minato, que permanecía sentado en silencio en su escritorio, hojeando sus notas. Minato, ¿qué ha pasado? Minato abrió la boca. Bueno, básicamente, pero Kusina alzó el puño amenazadoramente. Ni se te ocurra, Minato. Minato se desplomó, con los hombros caídos, mientras apartaba la mirada en silencio. Ayashi suspiró y comenzó a ordenar su escritorio. Arrastró a uno de los seguidores de Ryo, que gemía, por el cuello y lo arrojó a un cubo de basura antes de sentarse. Por lo que vi en la escena, no fue difícil atar cabos.
No era la primera vez. Cuando Kusina llegó a Konoha, proclamó a los 4 vientos que se convertiría en la primera Hokage mujer. Su confianza la convirtió en un blanco fácil. Era torpe con los shuriken, tenía dificultades en clase y parecía una presa fácil. Algunos estudiantes se burlaron de ella. Pero subestimaron su fuerza. El taijutsu de Kusina era formidable. Cada vez que alguien se excedía, lo derribaba de un solo golpe. Ayashi solo pudo negar con la cabeza. De repente, Kusina se volvió hacia él, con los ojos ligeramente enrojecidos. Ayashi, ¿estás libre esta semana? Quiero que me des clases particulares. Por un instante, Ayashi parpadeó sorprendido. Luego, una sonrisa se dibujó en su rostro y asintió. Claro. Los capítulos avanzados están disponibles en Patreon. Hazte mecenas para obtener acceso. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 54. 54. Entrenamiento con Kusina. En el cruce de caminos, Uchiha Ayashi esperaba pacientemente a la sombra de un árbol. El sol de la mañana ya caía con fuerza sobre la tierra, su calor era intenso incluso a esas horas tempranas. Ayashi llevaba casi 20 minutos esperando. Kusina le había prometido reunirse con él para darle clases particulares, pero aún no había llegado. Golpeó el suelo con el pie y suspiró. Así que los rumores son ciertos. Las chicas de verdad tardan una eternidad en arreglarse. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Quizá la próxima vez debería llegar 20 minutos tarde. Me ahorraría la molestia de esperar. Aún así, la preocupación lo atormentaba. Espero que no haya pasado nada y no podía sacarse de la cabeza el recuerdo del secuestro de Kusina a manos de la nube oculta en la línea temporal original. No era imposible que algo similar ocurriera aquí. Ayashi estaba a punto de dirigirse a casa de Nawaki para comprobar si había alguien cuando oyó unos pasos apresurados que se acercaban. Al levantar la vista, vio a Kusina corriendo hacia él. Su cabello rojo brillante estaba recogido en una coleta pulcra y vestía un sencillo traje ninja negro. A pesar del sudor en su frente, su rostro se iluminó con una radiante sonrisa en cuanto lo vio. Lo siento, Ayashi. Llego tarde. Tsunade-san no me dejó irme hasta que terminó de darme una larga lista de precauciones. ¿Precauciones? Ayashi arqueó una ceja. ¿Sobre el entrenamiento? No pudo evitar soltar una risita. Incluso la famosa perezosa Tsunade podía comportarse de forma responsable a veces. Kusina negó rápidamente con la cabeza. No, me estaba advirtiendo sobre pervertidos. Ayashi parpadeó y asintió levemente. Claro, y sabía que Tsunade no se refería a él, aunque la idea le divirtió por un instante. Tenía suficiente sentido común para saberlo. En resumen, dijo Ayashi, vamos, pongámonos en marcha. De acuerdo. La sonrisa de Kusina volvió a brillar con toda su fuerza. Las calles veraniegas de Konoha rebosaban energía. Los dos caminaban lado a lado por la bulliciosa calle comercial, rodeados de vendedores que llamaban a los clientes y familias shinobi que hacían recados. «Guau, hay muchísima gente aquí», susurró Kusina, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ayashi la miró de reojo y sonrió con sorna. «No me digas que apenas has explorado Konoha». La expresión de Kusina se suavizó. Parecía a la vez envidiosa y melancólica mientras asentía. «Sí, he estado pasando la mayor parte del tiempo con la abuela Mito. Me ha estado enseñando técnicas de sellado muy difíciles, así que no he tenido la oportunidad de salir y divertirme». Ya me lo imaginaba, murmuró Ayashi. Así que Mito ya le está transmitiendo conocimiento sobre sellado y entonces ¿cómo conseguiste salir hoy? Preguntó. Kusina sonrió. Ayer le pregunté a la abuela si podía entrenar afuera hoy. De hecho, aceptó y me dijo que me divirtiera. Ayashi esbozó una leve sonrisa. No se molestó en comprobarlo, pero estaba seguro de que al menos un par de ambu merodeaban cerca, vigilando a Kusina. Lo mejor era fingir que no se daba cuenta. Se detuvieron en un pequeño puesto de comida. Tío Chanan, 2 helados, por favor, dijo Ayashi con naturalidad. Por supuesto, Ayashi-kun. ¿Vamos a entrenar de nuevo? Respondió el dueño del puesto con calidez. Sí, dijo Ayashi, pagando y entregando uno de los dulces a Kusina. Los ojos de Kusina se abrieron de par en par al darle un mordisco. Está buenísimo. Nunca había comido nada igual. Su rostro se iluminó con una alegría genuina, y sus palabras se ahogaron mientras devoraba el helado. Ayashi suspiró en silencio, observándola. La guerra le había arrebatado tantas alegrías sencillas. La destrucción de Uzushigakura la había condenado a una infancia llena de conflictos y soledad.
Algo tan simple como un helado bastaba para hacer brillar sus ojos. La guerra y siempre era lo mismo. Robaba la risa a las voces más fuertes, embotaba la paciencia de los corazones más valientes y silenciaba a quienes nunca debieron haber tenido que callar. Pero Ayashi apartó esos pensamientos. Con una leve sonrisa, dijo: si te gusta esto, ¿qué te parece si te llevo a comer algo aún mejor cuando terminemos el entrenamiento? ¿De verdad? Los ojos de Kusina volvieron a iluminarse. Hecho. Su entusiasmo era contagioso. Dejando atrás las concurridas calles, ambos corrieron hacia el pequeño bosque que se extendía tras la roca Okage. Ayashi redujo deliberadamente el paso para facilitarle la tarea a Kusina, pero aún así, ella llegó jadeando. Jadeo, jadeo, Kusina se inclinó hacia adelante, con las manos sobre las rodillas, su respiración entrecortada. Ayashi, en cambio, estaba completamente tranquilo. Para él, ese ritmo era rutinario. Se recostó contra la sombra de un árbol, dejando que la brisa lo acariciara. El bosque era apacible, lleno del susurro de las hojas y el canto de los pájaros. La resistencia de Kusina era impresionante. Se recuperó rápidamente, apartándose el cabello rojo, aún húmedo por el sudor, de la cara. Bajo la luz del sol, su cabello parecía brillar, realzando su belleza deslumbrante. Tras un breve descanso, Ayashi finalmente preguntó: entonces, Kusina, ¿qué es exactamente lo que quieres entrenar hoy? Kusina vaciló, rascándose la cabeza. ¿Podrías enseñarme a lanzar kunai como la última vez? Ayashi la observó detenidamente antes de asentir. Está bien. Sus ojos la recorrieron brevemente, pensativos. Kusina lo notó enseguida y se sonrojó, con las mejillas enrojecidas. ¿Qué miras? Tartamudeó, jugueteando con su coleta. Solo estaba comprobando si tu control de chakra es lo suficientemente fuerte, dijo Ayashi con calma. ¿Se puede saber eso con solo mirarlo? Preguntó incrédula. No, admitió Ayashi con cara seria. Solo lo dije para molestarte. Kusina lo miró boquiabierta y luego gimió. ¿En serio? Conteniendo una risita, Ayashi continuó. Escucha, tu técnica de lanzamiento de kunai es débil. Es algo que debes mejorar. Pero las técnicas de kunai se vuelven realmente peligrosas cuando se combinan con el Sharingan. Con suficiente práctica, alcanzarás un nivel promedio. No pierdas el tiempo intentando dominarlo. La expresión de Kusina se ensombreció ligeramente, pero él continuó. Todos necesitamos comprender nuestras fortalezas. La tuya no reside en la precisión. Reside en tus reservas de chakras. Kusina parpadeó. ¿Mi chakra? Ayashi asintió con firmeza. Tu cantidad de chakra ya supera la de Nishimura-sensei, y él es un chunin. Es increíble. Con ese nivel de chakra, podrías aprender técnicas poderosas como fuerza sobrehumana o incluso ninjutsu más avanzado. Pero hay un requisito indispensable. El control del chakra. Su tono se tornó serio al hablar. El control es la base de todo. Ninjutsu, genjutsu, incluso las mejoras de taijutsu. Sin él, tu chakra es solo poder bruto, potencial desperdiciado. No necesitas un control perfecto, pero sí necesitas comprender los fundamentos. Para demostrarlo, Ayashi caminó con calma hasta la base de un árbol alto. Apoyando un pie en el tronco, concentró su chakra y comenzó a ascender como si fuera terreno llano. Paso a paso, subió hasta llegar a una rama, y entonces saltó con ligereza. Al aterrizar frente a ella, dijo: al concentrar el chakra en las plantas de los pies y mantener una energía constante, puedes crear la succión necesaria para caminar sobre superficies verticales. Este ejercicio entrenará tu control. Una vez que logres hacerlo con consistencia, te enseñaré el siguiente paso. Los ojos de Kusina se abrieron de par en par, reflejando asombro y determinación. Disculpen la breve pausa. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 55. 55. Comienza el entrenamiento de Kusina. Bajo la sombra de los árboles, Uchiha Ayashi permanecía de pie con los brazos cruzados, una leve brisa arremolinándose a su alrededor mientras usaba con naturalidad el elemento viento para refrescar el aire veraniego. Debes treparlo, dijo Ayashi con calma, con la mirada fija en el alto árbol que tenían delante. Kusina parpadeó mirándolo. ¿Y si no puedo? Entonces cancelaré nuestra cena, respondió Ayashi con fingido pesar. Kusina frunció los labios. Eres muy mala. Aún así, dio un paso al frente. Siguiendo su explicación anterior, concentró el chakra en las plantas de los pies, dejándolo adherirse a la corteza con una fuerza casi adhesiva. Paso a paso, comenzó a ascender. El primer pie se mantuvo firme, lo que le dio confianza.
Levantó el otro pie y lo encontró sorprendentemente estable. Esto no está tan mal. Su segundo paso también fue firme, y Kusina se animó a sí misma en silencio, decidida a no hacer el ridículo delante de Ayashi. Pero entonces sí, un resbalón, una pérdida repentina del equilibrio. Con una caída poco elegante, aterrizó de bruces en el suelo en una pose que habría enorgullecido a cualquier pájaro. Me duele, y gimió Kusina, frotándose el trasero. Su rostro se puso rojo como un tomate. ¡Qué vergüenza! Ayashi apretó los labios, reprimiendo la risa. Pero Kusina se giró hacia él con una sonrisa tan dulce que le erizó la nuca. No. Si me río ahora, me mata. Ayashi se aclaró la garganta e intentó concentrarse. Escucha, Kusina. Cuando tienes el primer pie sujeto y levantas el segundo, necesitas aumentar tu potencia de chakra. De lo contrario, pierdes el equilibrio y la fuerza de adhesión no se mantiene. Por eso te resbalaste hace un momento. Dio unos golpecitos suaves en la pizarra que tenía al lado, señalando sus notas anteriores. Trepar árboles es sencillo en teoría, pero requiere un ajuste constante de la actividad de los chakras con cada movimiento. Ese equilibrio es la esencia del control de los chakras. Kusina escuchó atentamente, sacudiéndose el polvo del cabello rojo. Luego, entrecerrando los ojos, sonrió con malicia. Y lo explicas muy bien. Pero Ayashi, ¿acaso eso no te convierte en el pervertido que, según Tsunade-sensei, espiaba en los baños de mujeres? Ayashi casi tropezó con sus propios pies. Oye, no me eches la culpa de las tonterías de Jiraiya. Miró al cielo con exasperación. Con una risita, Kusina corrió de vuelta al árbol para intentarlo de nuevo. Ayashi se tumbó en la hierba, dejando que las hojas lo protegieran del sol. No había dormido mucho la noche anterior, debido al enjambre de mosquitos que lo había acosado. Aún así, la vigilaba atentamente, observando su progreso. Por su experiencia, las chicas solían tener mejor control del chakra que los chicos. El enfrentamiento entre Tsunade y Naoaki era prueba suficiente. La diferencia entre ellas era abismal. Efectivamente, en cuestión de horas, Kusina se irguió orgullosa en la copa del árbol, saludándolo con una brillante sonrisa. ¡Qué bonito es esto aquí arriba! Gritó, asustando a una bandada de pajarillos que alzaron el vuelo. La aldea de Konoha se extendía a lo lejos, protegida por la roca Okage. Los sonidos de la aldea no llegaban hasta allí. Para Kusina, que había crecido rodeada de guerra y pérdida en el país de los remolinos, esta paz parecía casi irreal, como un sueño. Saltó, aterrizando suavemente junto a Ayashi. Lo he conseguido. ¿Y ahora qué? Date prisa y enséñame algún ninjutsu poderoso. Se agachó, apartándole las hojas de la cara, y lo sacudió con impaciencia. Sus grandes ojos violetas brillaban de emoción, y su voz, suave, de una dulzura poco común. Ayashi frunció el ceño. Deja de ser tan adorable, Kusina. Eso no es lo tuyo. ¿Quieres aprender ninjutsu poderoso solo para darles una paliza a los tipos que se burlaron de ti, verdad? Preguntó secamente. Exacto. Son imperdonables. Bufó Kusina. ¿Quién les dijo que me pusieran en esa estúpida lista de las 10 personas que no querrías como novia? Apretó los puños, con las mejillas infladas de rabia. Tsunade-sensei dijo cosas así y merece al menos un par de huesos rotos. Y eso suena exactamente a algo que ella diría, murmuró Ayashi con una risa forzada. Kusina se cruzó de brazos. Si de repente domino algún jutsu increíble, no les quedará más remedio que reconocerme. Ayashi extendió la mano y le despeinó el cabello. Su tono se suavizó. Escucha, Kusina. Un sabio shinobi me dijo una vez. No se trata de ser reconocido cuando te conviertes en Hokage. Aquellos que son reconocidos por todos pueden convertirse en Hokage. Si quieres reconocimiento, unos cuantos jutsu llamativos no bastarán. Hizo una pausa, mirándolo fijamente. Lentamente, asintió. Entonces, ¿quién era ese shinobi? Suena increíble. Ayashi sonrió levemente, con los ojos ensombrecidos. Lo eran. Pero ya no están. El momento quedó en silencio. Entonces Ayashi se enderezó. En cuanto al lanzamiento de kunai, puedo enseñarte la técnica, pero el resto se aprende con la práctica. Aún así, no hay necesidad de depender solo de eso. Tienes algo que nadie más tiene. Los ojos de Kusina se iluminaron. ¿Te refieres a mi chakra? Asintió. Exacto. Como tu técnica aún no está perfeccionada, no luches como nosotros. Usa tu fuerza, tus enormes reservas de chakra. Y hay un jutsu perfecto para ti. Fue desarrollado por el mismísimo segundo Hokage, antes de fallecer.
Kusina se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿De verdad? ¿Qué es? Ayashi sonrió con sorna. ¿Emocionados? ¿Sorprendidos? ¿Impactados? Los capítulos avanzados están disponibles en Patreon. Hazte mecenas para obtener acceso. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 56. 56. El poder de los clones de sombra. Este es un ninjutsu que el segundo Hokage desarrolló personalmente pensando en shinobi como tú, Kusina, dijo Uchiha Ayashi, con un destello de envidia en los ojos. Kusina le dirigió una mirada escéptica, con los labios temblando. ¿Me estás tomando el pelo? Casi podía imaginar el ataúd del segundo Hokage retumbando en señal de protesta. Aunque no soy una experta en historia, sé que el segundo Hokage lleva muerto mucho tiempo. ¿De verdad esperas que me crea que creó un jutsu solo para mí? Preguntó sin rodeos. Ayashi suspiró. Su duda le dolió más de lo que esperaba. Si tuviera que elegir al Hokage más destacado, colocaría al segundo Hokage por encima de todos. Tobirama Senju no solo dio su vida por Konoha, sino que también fundó instituciones que moldearon el futuro del mundo shinobi. La Academia Ninja, los Anbu y muchas más. Formó a la siguiente generación de líderes, incluido el tercer Hokage. Y quizás lo más impresionante es que Tobirama había previsto que las futuras generaciones producirían genios increíbles. Para ellos, había creado un arsenal de jutsu, algunos prohibidos, otros revolucionarios. Fue el segundo Hokage quien desarrolló el Edo Tensei, posteriormente pervertido por Orochimaru y Kabuto para sumir al mundo shinobi entero en el caos. Fue Tobirama quien creó la técnica del dios trueno volador, que Minato Namikaze perfeccionó más tarde, ganándose el nombre de Relámpago Amarillo y salvando a Konoha en la tercera gran guerra ninja. Y fue Tobirama quien diseñó el jutsu de clon de sombra, la misma técnica que un día se convertiría en el arma más poderosa de Naruto. En verdad, el segundo Hokage fue el genio oculto de Konoha. Un hombre cuyas contribuciones sostuvieron a la aldea mucho después de su muerte. A veces, Ayashi incluso se preguntaba si Tobirama había sido algo más que un humano. Su clarividencia parecía irreal. Ahora, de pie frente a Kusina, Ayashi no pudo evitar sentir celos. Porque uno de esos jutsus prácticamente había sido creado para ella. Observen atentamente, dijo Ayashi, formando los sellos manuales. Este es el jutsu de clonación de sombras múltiples. Lo demostró lentamente, explicando cada movimiento, aunque sabía que su chakra no era lo suficientemente fuerte como para ejecutarlo al nivel de Kusina. Aún así, la técnica le pertenecía a ella, no a él. Los ojos violetas de Kusina brillaron con anticipación. Sin dudarlo, imitó sus sellos. Jutsu de clones de sombra múltiples. Sus dedos formaron una cruz, y con una fuerte explosión de chakra, el aire se llenó de rápidos sonidos de puff, puff, puff. En un instante, decenas de Kusinas los rodearon. Ayashi casi se cae hacia atrás de la sorpresa. Cuidado, no te esfuerces demasiado. Gritó. Si no la hubiera detenido, podría haber inundado todo el campo de entrenamiento con clones. Las numerosas Kusinas se miraron entre sí, dándose codazos y empujándose los hombros con asombro. ¡Guau! Son muy resistentes. Exclamó uno. Es una sensación muy extraña, murmuró otro. Esto es increíble. Ayashi gimió, frotándose la frente. Kusina, sé que estás emocionada, pero ten cuidado con lo que dices. La gente podría malinterpretarlo. Ella parpadeó mirándolo con inocencia. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Los clones inclinaron la cabeza al unísono. Ayashi suspiró. No importa. Simplemente, no te preocupes por eso. Era la primera vez que veía a alguien invocar tantos clones en su primer intento. Aunque estaba preparado, la visión fue abrumadora. Sin embargo, Kusina lo había hecho con facilidad. Mientras la nube de chicas pelirrojas sonreía con orgullo, Ayashi se dio cuenta de lo perfectamente adecuado que era ese jutsu para ella. Realmente lo has conseguido, y dijo en voz baja, aún impresionado. La sonrisa de Kusina se ensanchó, y un destello de alivio brilló en sus ojos. Por fin tenía algo que podía asombrar incluso a Ayashi. Con tantos clones, la próxima vez que alguien intente burlarse de mí, será aplastado. Declaró Kusina triunfante. Ayashi se estremeció. Habanero picante, sin duda. Por favor, no uses jutsus prohibidos para rencores insignificantes y, aún así, forzó una sonrisa. De acuerdo, dejémoslos ir por ahora. Bien, buzó. Con un simple sello, cada clon se desvaneció en una nube de humo, dejando solo al original en pie ante él. Ayashi se cruzó de brazos, con expresión seria.
Kusina, has dominado lo básico rápidamente, pero escucha con atención. El jutsu de clon de sombra divide tu chakra por igual. Eso significa que cuantos más clones crees, más débil se vuelve tu cuerpo principal. Si no tienes cuidado, te agotarás por completo. Kusina asintió, asimilando sus palabras. Además, aunque tus clones son físicos y capaces de luchar, no igualan tu fuerza total. Sin la táctica adecuada, atacar imprudentemente solo desperdiciará chakra. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono más firme. Pero lo más importante es esto. Los clones de sombra no son duplicados comunes. Poseen su propia consciencia. Cuando se dispersan, todo su conocimiento, experiencia y recuerdos regresan a ti al instante. Eso es lo que hace que este jutsu sea tan poderoso. Los ojos de Kusina se abrieron de par en par. Así que, si creo un montón de clones para estudiar diferentes cosas, ¿puedo aprender súper rápido? Exactamente, confirmó Ayashi. Kusina casi vibraba de emoción. Es asombroso. Con razón el segundo Hokage era un genio. A partir de ahora, este será mi jutsu característico. Ayashi soltó una risita a pesar de sí mismo. Prométeme solo una cosa. ¿Qué? Preguntó, ladeando la cabeza. La miró con seriedad. No abuses de los jutsu prohibidos. El poder siempre tiene un precio. Ante eso, Kusina guardó silencio, y su expresión juguetona se desvaneció mientras asentía. Ayashi dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Por favor, Kusina. No dejes que este regalo se convierta en una carga. Hito 100 piedras de poder igual 1 capítulo adicional. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto capítulo 57. 57. Entrenamiento, promesas y encuentros inesperados. Kusina puso una expresión de desconcierto. Dado que esta técnica es tan útil, ¿por qué no deberíamos usarla sin miramientos? Preguntó. Ayashi negó con la cabeza, con un tono tranquilo pero firme. Porque las experiencias de cada clon de sombra regresan al cuerpo original cuando desaparecen. El cansancio del entrenamiento se acumula y la avalancha de recuerdos puede abrumar el cerebro. Si se abusa de él, uno podría acabar haciéndose daño, incluso perdiendo la razón. La miró fijamente. No querrás acabar como Nawaki, ¿verdad? Los ojos de Kusina se abrieron de par en par. Negó rápidamente con la cabeza. Definitivamente no quería ser como su hermano. Mirando a Ayashi a los ojos, prometió. De acuerdo, te haré caso. No abusaré de este jutsu. Satisfecho, Ayashi se sacudió la ropa y se puso de pie. El sol ya se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí y dorados. Entrecerró los ojos ante el resplandor. Volvamos. Se está haciendo tarde, dijo Ayashi con una leve sonrisa. Pero Kusina infló las mejillas en señal de protesta, con los ojos llenos de súplica y reticencia. Tan lindo. Ayashi soltó una risita. Ah, no he comido nada en todo el día. Me muero de hambre. ¿Y tú, Kusina? Su cabeza se movía con entusiasmo, casi como un cachorro que mueve la cola. Muy bien. Vamos. Te invitaré al mejor ramen de Konoha, dijo Ayashi, tirando suavemente de ella hacia la aldea. La puesta de sol lo bañó todo de un rojo anaranjado, y a lo lejos, los rostros de los 3 Hokage esculpidos en la montaña se alzaban orgullosos bajo el cielo vespertino. Las calles de Konoha bullían con el regreso a casa de la gente, los puestos cerrando sus puertas y el murmullo del público llenando el aire. Mientras avanzaban con la multitud, Kusina se detuvo de repente. Volvió la mirada hacia el oeste, deteniéndose en el horizonte donde las densas nubes se abrían, dejando que los suaves rayos del sol se filtraran e iluminaran los tejados con un tenue resplandor. Se quedó mirando en silencio, invadida por una extraña sensación de familiaridad. ¿Qué ocurre, Kusina? Preguntó Ayashi, deteniéndose también y dejando que la multitud pasara a su alrededor como agua que fluye. Esa es mi ciudad natal, susurró Kusina, señalando hacia la luz que se desvanecía. Ayashi asintió con voz firme. Algún día iremos allí. Juntos. Pero recuerda esto. Konoha también es tu hogar ahora, y nosotros somos tu familia. Los labios de Kusina se curvaron en una suave sonrisa. Es extraño. Cuando llegué aquí, estaba aterrorizada. Pensaba que todos me odiarían, que me acosarían. Nunca imaginé que encontraría tantos amigos de confianza. Ayashi sonrió levemente. Es suficiente con que no te dediques a acosar a los demás. Kusina hizo un puchero y luego lo miró de nuevo. Oye, me lo prometiste antes. Que me apoyarías para convertirme en Hokage. ¿Lo decías en serio? Por supuesto, respondió Ayashi sin dudar.
Pero Kusina ladeó la cabeza con picardía. ¿En serio? Porque Minato y Nawaki me dijeron que les dijiste lo mismo. Ayashi se quedó paralizado, luego se rascó la nuca con una risa incómoda. Ah, jaja, si tan solo supiera que también le había hecho esa misma promesa a Tsunade-sama e incluso a Yuga y Meiji. Su supuesto voto ya no valía prácticamente nada. Incluso llegó a pensar, distraídamente, en escribir una historia algún día, algo así como el Hokage al que apoyé a lo largo de los años. Al ver que su mente divagaba, Kusina volvió a inflar las mejillas. Oye. ¿En qué estás pensando? Ayashi volvió en sí, sonriendo con dulzura al ver su rostro enfurruñado. Estaba pensando, comparada con Minato o Nawaki, eres mucho más apta para ser Hokage. Así que sí, este voto es completamente tuyo. Su puchero desapareció al instante mientras reía entre dientes, dando unos pasos adelante entre la multitud. Cuando llegaron a Ichiraku Ramen, la fila ya era larga. Ayashi gimió, llevándose las manos a la cabeza. Ya me lo imaginaba. Debería haber venido antes y Kusina asintió en señal de aprobación. En ese preciso instante, una voz habló desde detrás de ellos. Es cierto. Ambos giraron bruscamente. «¡Oi, Hokage-sama!», exclamó Kusina. Vestido con ropas sencillas, allí estaba nada menos que Hiruzen Sarutobi. Jaja, baja la voz, rió Hiruzen con dulzura, llevándose un dedo a los labios antes de acariciar suavemente la cabeza de Kusina. Qué casualidad encontraros aquí. Las pupilas de Ayashi se contrajeron brevemente, pero lo disimuló con una expresión cortés. ¿Coincidencia? No. Tarde o temprano, se lo esperaba. Al fin y al cabo, Kusina era la futura Hinchkriki de Konoha, y él mismo era el hijo huérfano de Uchiha Kagami. Por supuesto que el tercer Hokage los vigilaría. Buenas noches, Hokage-sama, saludó Ayashi respetuosamente, dejando de lado su tono informal habitual. Hiruzen sonrió. Me alegra verlos a los dos. ¿Están en una cita? La sonrisa de suficiencia en su rostro hizo que Ayashi se estremeciera por dentro. No era de extrañar que él hubiera entrenado a Jiraiya, precisamente él. No es eso. Tartamudeó Kusina, con el rostro enrojecido. Solo estábamos entrenando y decidimos comer algo después. Eso es diferente a escaparse del trabajo para comer ramen. Ayashi suspiró y se cubrió la cara. Kusina, para. Solo lo estás empeorando. El Hokage tosió torpemente, agitando una mano. Intentando desviar la conversación, Ayashi preguntó rápidamente. Hokage-sama, con sus deberes, ¿por qué estaría aquí en Ichiraku a estas horas? Apóyame en Patreon patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 58. 58. Voluntad de fuego. ¿Qué quieres decir con ponerse en cuclillas? Mocoso, de verdad que no sabes hablar, murmuró Hiruzen Sarutobi, con una ceja temblando. En cuanto a por qué estoy aquí, bueno, la madre de los niños salió a arreglarse el pelo esta noche, así que no tuve más remedio que preparar la cena yo mismo. Ayashi arqueó una ceja y prolongó un no. El tercer Hokage tenía fama de ser el dios ninja, temido en todo el campo de batalla, pero en momentos como este era simplemente un hombre amable, gentil y accesible, sobre todo con los niños. Trataba a todos ya fueran de un clan o de una familia civil con la misma calidez. Para Ayashi, Hiruzen se parecía menos al Hokage y más al amable anciano de al lado, y a pesar de que apenas tenía 30 y tantos años. ¿Qué queréis comer? No os privéis. Yo invito, dijo Hiruzen con una sonrisa, haciendo un gesto con la mano. Cuando finalmente les llegó el turno en Ichiraku, Hiruzen hinchó el pecho con una expresión que desafiaba a cualquiera a ser demasiado cortés con él. Los ojos de Kusina se dirigieron rápidamente hacia Ayashi. Ayashi sonrió con sorna y luego miró hacia la parte superior de la carta. Su mirada se detuvo en el ramen más caro que ofrecía Ichiraku, algo que nunca se había atrevido a pedir. Entonces, pediré el ramen de cerdo con cebolleta. Y 2 huevos extra, por favor, dijo Ayashi. Kusina intervino de inmediato. Yo pediré lo mismo que Ayashi. El tercer Hokage asintió con naturalidad, como si no supusiera ningún problema. Al fin y al cabo, el ramen era barato comparado con la mayoría de las cosas. 3 tazones no deberían, y los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par al ver el precio. ¿Qué? ¿Tanto? ¿Me están robando? ¿Qué ocurre, Hokage-sama? Es demasiado caro. Podemos prescindir de los huevos, dijo Ayashi con fingida preocupación. Hiruzen tosió con incomodidad. No es nada. Es solo que últimamente he sentido demasiado calor interno, me duelen los dientes, ¿sabe? Por dentro, sin embargo, le dolía el corazón.
Su sueldo como Hokage se destinaba casi por completo a los gastos familiares. El dinero para gastos personales escaseaba. Las pocas monedas que guardaba en secreto estaban destinadas a ciertos mangas para adultos recién publicados. Ahora, ese plan se desmoronaba ante sus ojos. Padre de Teuchi, ¿no podrías tenerme un respiro? La mirada de Hiruzen suplicaba, pero el chef de ramen era implacable. Finalmente, con un profundo suspiro, sacó sus ahorros escondidos. El sacrificio le dolió. Un tomo menos de su preciada colección de manga. Muy pronto, trajeron los tazones de ramen, no el dueño, sino el propio joven Teuchi, que por aquel entonces tenía solo 11 años. Kusina se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Hokage-sama, ¿por qué no le añadió un nuevo al suyo? Hiruzen sonrió, restándole importancia con un gesto. Ustedes dos todavía están creciendo. Necesitan la nutrición extra. Yo no. Ayashi no pudo evitar hacer un puchero. Se dio cuenta enseguida de la excusa. El Hokage estaba arruinado. Gracias por el ramen, Hokage-sama, dijo Ayashi cortésmente. De nada. Esto es simplemente un intercambio cordial entre el Hokage y los niños de su aldea, dijo Hiruzen, tratando de mantener su imagen. Ayashi sonrió con picardía. Ah, ya veo. Qué conmovedor. Hokage-sama, por favor, venga a intercambiar con nosotros de nuevo la próxima vez. Reprimiendo un suspiro, Ayashi sacó uno de sus huevos del cuenco y lo dejó caer en el de Hiruzen. El Hokage parpadeó sorprendido. Su mano se quedó paralizada alrededor de los palillos mientras miraba al chico. ¿Qué sucede, Hokage-sama? Preguntó Ayashi, tocándose la cara con fingida confusión. ¿Soy ya lo suficientemente guapo como para encantar a jóvenes y mayores? Hiruzen soltó una risita suave, con una expresión ligeramente nostálgica. No, me has recordado a tu padre, Kagami. La sonrisa de Ayashi se desvaneció ligeramente. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado tantos años, continuó Hiruzen con voz melancólica. En aquel entonces, de nuestro grupo de camaradas, nuestro maestro, el segundo Hokage y los demás solo quedamos unos pocos, y negó con la cabeza de repente, ahuyentando la tristeza. Ah, perdóname. Cuando uno envejece, es fácil dejarse llevar por los recuerdos. Le despeinó el cabello a Ayashi antes de preguntar. ¿Ustedes dos tienen algún sueño? Ayashi casi gimió. ¿Por qué los Hokage siempre preguntan por los sueños? ¿Es algún tipo de requisito? Kusina se irguió con orgullo. Quiero ser la primera Hokage de Konoha. Y alguien ya me ha prometido su apoyo. Le lanzó a Ayashi una mirada significativa. Oh, rió Hiruzen entre dientes, acariciándose la barba. Entonces será mejor que tenga cuidado. Parece que este puesto no me durará mucho. Se volvió hacia Ayashi. ¿Y tú? La expresión de Ayashi se endureció, su voz se mantuvo firme. Quiero proteger esta aldea y a mis valiosos camaradas, tal como lo hizo mi padre. Independientemente de si Hiruzen le creyó o no, Ayashi sabía que era la respuesta correcta. No era momento de hablar de poder, ambición ni actividades prohibidas. Aquello era una revisión política encubierta. Para permanecer en Konoha, debía aliarse con la voluntad de fuego. El tercer Hokage sonrió con aprobación, suavizándose la mirada. Bien. Muy bien. Miró a ambos. Algún día os convertiréis en pilares de Konoha, herederos de la voluntad de fuego. Cuidaos el uno al otro y haceos más fuertes juntos. Luego, con un brillo en los ojos, añadió. Y no hay problema si llegáis a ser algo más que eso, incluso amantes. El rostro de Kusina se puso rojo carmesí al instante. Hundió la cabeza en su tazón de ramen, demasiado avergonzada para responder. Hiruzen terminó de comer y dejó los palillos con una discreta satisfacción. Bien, debo regresar. Ustedes dos también deberían irse a casa temprano. Un fugaz alivio cruzó su rostro. Aunque aún joven para la mayoría, la vida de un shinobi era corta. Pocos superaban los 40. Él mismo desconocía cuánto tiempo viviría. Pero con niños como esos, el futuro de la aldea estaría asegurado. Al salir de Ichiraku, alguien gritó. Tercero Hokage-sama. Los shinobi que los rodeaban se pusieron de pie, haciendo una reverencia respetuosa. No es nada, nada, dijo Hiruzen con un gesto desdeñoso, alejándose a paso lento. Bajo la tenue luz del atardecer, su figura se asemejaba menos a la de un líder poderoso y más a la de un anciano cansado. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 59. 59. La visita de Kusina. Kusina permaneció en silencio en el patio. Ella y Ayashi se habían separado hacía poco tiempo. En ese momento, el patio estaba sumido en la oscuridad.
Si las linternas hubieran estado encendidas, se habría visto claramente el rubor en las mejillas de Kusina, y su vibrante coleta roja la hacía parecer un tomate sonrojado. Se presionó las palmas de las manos contra la cara hasta que el calor se desvaneció, luego empujó lentamente la pequeña puerta de madera que tenía delante. Este patio era uno de los lugares más misteriosos de Konoha. Su seguridad superaba incluso la del edificio Okage, y solo a un puñado de personas se les permitía entrar. Kusina entró con cautela. El patio no era grande, pero sus muros y pasillos estaban adornados con el escudo del clan Uzumaki. Varias linternas rojas se mecían suavemente con la brisa nocturna, proyectando tenues sombras y otorgando al lugar un aire tranquilo pero solemne. Se acercó a una puerta y llamó suavemente. Un instante después, la puerta se abrió con un crujido, dejando ver a una anciana de pelo blanco. Abuela Mito, buenas noches. El carácter fogoso habitual de Kusina se desvaneció. Ante aquel anciano, se comportó como una señorita educada y refinada. La anciana sonrió amablemente. Kusina, ¿has terminado el entrenamiento? Sí. ¿Ya se durmió la abuela? Te está esperando. Sabía que vendrías esta noche. Kusina hizo una leve reverencia. Entonces, disculpen la intrusión. Ella se deslizó dentro. Sentada en la habitación había una mujer que aparentaba no tener más de 20 años. Su larga y llamativa cabellera roja estaba recogida con elegantes adornos que se mecían con sus movimientos. Un sello en forma de diamante adornaba su frente, y vestía el atuendo blanco formal del clan Uzumaki. Al levantarse de la silla, su falda bordada en plata se abrió como los pétalos de una flor en plena floración. Sin embargo, al hablar, su voz transmitía la sabiduría y la experiencia de alguien que había vivido mucho más allá de su apariencia juvenil. Kusina, ¿has vuelto de tu cita? La expresión de calma que Kusina acababa de lograr esbozar se hizo añicos al instante, y sus mejillas ardieron de un rojo carmesí. Abuela. Exclamó con los ojos muy abiertos. ¿Cómo puedes burlarte así de mí? La mujer, Uzumaki Mito, soltó una risita suave, apoyando la barbilla en la palma de la mano. ¿Pero no dijiste que querías un día libre para una cita? El rostro de Kusina se puso aún más rojo. Entrenar no cuenta como una cita. ¿Cómo se puede llamar así al trabajo de un ninja? Sus palabras se atropellaban, nerviosa, mientras Mito seguía observándola con una sonrisa divertida. Tras disfrutar de las bromas durante un momento, Mito suspiró y se recostó en su silla. Ah, me estoy haciendo vieja. Mi cuerpo ya no es el que era. Para nada. Kusina se apresuró a ponerse detrás de ella y comenzó a masajearle los hombros. La abuela sigue siendo tan hermosa. Eres la persona más guapa de toda Konoha. Mito soltó una risita. En mi juventud, fui considerada una de las mayores bellezas del país del fuego. A veces me pregunto qué suerte habrá acumulado ese tonto de Hashirama en sus vidas pasadas para acabar conmigo. Ella sonrió levemente. Un hombre sencillo que amaba plantar árboles, y sin embargo, conquistó el corazón de una princesa Uzumaki. Kusina infló las mejillas, avergonzada, mientras que la mirada de Mito se perdía en la lejanía, como si estuviera contemplando el pasado. Quizás Hashirama era la reencarnación del hijo del sabio de los 6 caminos. De otro modo, ¿cómo habría tenido tanta suerte? Kusina sacó la lengua, acostumbrada al humor excéntrico de su abuela. Tras una breve pausa, Mito ladeó la cabeza. ¿Te lo has pasado bien hoy? ¿Cómo se llama? Kusina vaciló, jugando nerviosamente con sus dedos. Su nombre es Ayashi. ¿Ayashi del clan Uchiha? Mito frunció el ceño y su tono se volvió pensativo. A Kusina se le aceleró el corazón. Conocía el peso de ese nombre. La amarga historia entre los Uchiha y los Senju seguía demasiado reciente, incluso ahora. Se apresuró a explicar. Abuela, Ayashi es huérfano, igual que yo. Él es una buena persona. Mito guardó silencio un largo rato, luego sonrió dulcemente y acarició la cabeza de su nieta. Las guerras del pasado quedaron atrás. Los Uchiha ahora forman parte de Konoha. Solo soy una anciana recordando el pasado. Kusina sintió un gran alivio mientras Mito continuaba, con voz nostálgica. Aún recuerdo y el día que me casé con Hashirama, Izuna, el hermano menor de Madara, también sentía algo por mí. De camino a la boda, incluso intentó raptarme. Se desató una batalla, y Tobirama, que estaba a cargo de la seguridad, usó la técnica del dios trueno volador para derrotarlo. En esa batalla Izuna perdió la vida. Kusina se quedó boquiabierta. En efecto, Mito había vivido una época brutal, y su belleza casi había provocado guerras.
Ahora, sin embargo, era como una vela parpadeante en el viento, su juventud preservada únicamente por el chakra sellado dentro de su sello yin. Sabía que no podría aferrarse a ella para siempre, por eso le había pedido a Hiruzen que buscara a otros miembros del clan Uzumaki. Su mirada se suavizó al mirar a Kusina, viendo un reflejo de su yo más joven en la vivaz chica pelirroja. Kusina preguntó suavemente, ¿qué opinas de esta aldea y de Konoha? Kusina hizo una pausa, con expresión pensativa. La pregunta quedó suspendida en el aire. Apóyame en Patreon patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 60. 60. Una carga de amor. Kusina se detuvo, momentáneamente atónita. ¿El pueblo? Repitió en voz baja. Con tan solo 6 años, nunca se había planteado realmente lo que significaba pueblo. A pesar de conocer a Mito desde hacía poco tiempo, Kusina ya la veía como algo más que una mentora. Era como una madre. Aunque Mito tenía edad suficiente para ser su abuela, su presencia llenaba el vacío en el corazón de Kusina. El contraste entre ellas era abismal. Mito era la princesa del extinto clan Uzumaki, esposa del primer Hokage de Konoha, una mujer de legendaria fuerza y dignidad. Kusina era simplemente una huérfana de guerra del destruido país de los remolinos, a punto de morir durante el caos que consumió su hogar. La diferencia entre sus estatus era como el cielo y la tierra. Kusina siempre había carecido de seguridad. Por eso dormía con un kunai bajo la almohada. Había sobrevivido a la brutal vida de una niña atrapada en una zona de guerra, y por eso era mucho más madura que la mayoría de los niños de su edad. Ella intuyó, incluso sin que se lo dijeran directamente, que Konoha esperaba algo de ella. Que la habían traído allí por algún motivo. Sin embargo, fue Mito quien la acogió, le dio refugio, comida y la guió. Y lo más importante, Kusina sintió calidez en los ojos de la anciana, una calidez que le recordaba a su familia. Quería devolver ese favor, aunque no supiera cómo. Pero alabar a Konoha sin más. No podía. La aldea era buena, sí, pero no era su verdadero hogar. Los recuerdos la invadieron. Las miradas gélidas de los shinobi que la escoltaron, las burlas de sus compañeros cuando tenía dificultades en la academia, las muecas sobre su inusual cabello rojo. Siempre se había defendido, pero eso nunca borró el dolor de sentirse señalada. Y luego y estaba Ayashi. Ese chico. Aquella noche, él se disculpó torpemente, secándole suavemente las lágrimas. Cuando ingresaron juntos a la academia, Kusina, decidida a no ser subestimada, proclamó a viva voz su sueño de convertirse en la primera Hokage. Fue Ayashi quien la apoyó y le prometió que respaldaría su sueño. Había algo diferente en él, algo que ella podía sentir. Un distanciamiento de Konoha, de este mundo mismo. Una soledad que provenía de la pérdida de un hogar. Kusina comprendía ese sentimiento. Ella también había sido arrancada del lugar al que una vez perteneció. Quizás por eso podía percibir su dolor con tanta claridad. Ambos miraron al mismo cielo, pero cada uno vio un lugar diferente. Y sin embargo, a veces tan solo mirarlo le oprimía el pecho, y su corazón se estrujaba con una tristeza desconocida. ¿Qué era esa extraña sensación que se gestaba en su interior? Kusina se aferró a la tela de su camisa y, tras un largo silencio, forzó una sonrisa para Mito. Me gusta mucho. Los labios de Mito se curvaron con complicidad mientras acariciaba suavemente el cabello de Kusina. Lo que te gusta no es este pueblo, ¿verdad? Kusina parpadeó, sobresaltada, pero antes de que pudiera responder, Mito continuó con un brillo travieso en los ojos. Déjame adivinar. ¿Ese es mocoso? ¿Qué suerte tiene? Ser admirado por una chica tan hermosa del clan Uzumaki, ¡qué envidia! Abuela Mito. Las mejillas de Kusina se encendieron de color carmesí mientras daba un pisotón en señal de protesta. Vale, dijo Mito entre risas, levantando las manos en señal de falsa rendición. Qué tímida. No te molestaré más. Su expresión se suavizó, y su mirada hacia Kusina se llenó de cariño y nostalgia. En ese instante, no solo miraba a su joven compañera, sino a un recuerdo, a la sombra de la fogosa juventud de Tsunade. Kusina, ¿sabes cómo se llama esta sensación que tienes dentro del pecho? ¿Eh? Kusina ladeó la cabeza, desconcertada. Mito le tomó la mano, guiándola hacia su propio corazón. Se llama amor. Los ojos de Kusina se abrieron de par en par. ¿Amor? La mirada de Mito se perdió en el pasado, y su voz cargaba con el peso de los años. Cuando me casé con Hashirama Senju, no quería. En aquel entonces, corría el rumor en el país del fuego de que los verdaderos sentimientos de Hashirama eran para Madara Uchiha. Por eso, me opuse al matrimonio.
¿Qué demonios? Kusina parpadeó rápidamente, demasiado atónita para hablar. Pero al final, me casé con él de todos modos. Era mi deber como princesa del clan Uzumaki. Al principio, solo era una responsabilidad. Sin embargo, poco a poco, me sentí atraída por él. A pesar de ser a veces un poco tonto, algo ingenuo y demasiado apegado a Madara, tenía algo que nadie más poseía. Amor por los demás. Sonrió levemente al recordar. Su persistencia, su generosidad y me cautivaron. Me hizo comprender que el amor es el puente más poderoso que tenemos. Es lo que permite a las personas conectar de verdad, encontrar la paz. Un día, me llevó a la cima de una montaña. Allí, me habló de su sueño. Una aldea, un santuario donde todos pudieran pertenecer. Un lugar donde los niños nunca tendrían que ir a la guerra, donde los clanes podrían dejar de lado su odio y luchar juntos. Ese fue el nacimiento de Konoha. Bajó la mano hasta su estómago, donde el chakra del sello Yin palpitaba débilmente bajo las capas de sus ropas. El amor también conlleva responsabilidad. Mi vida está llegando a su fin, Kusina. La bestia sellada en mi interior Kurama, el 9 colas necesita un nuevo huésped. Aunque el mundo la teme, en realidad está sola. Oculta su dolor tras la ira, pero lo que de verdad necesita es alguien que la abrace. Alguien con amor en su corazón. Sus ojos se suavizaron al mirar a Kusina. Si aceptas esta carga, obtendrás el poder para proteger Konoha y a quienes amas. Kusina apretó sus pequeños puños. El peso de las palabras la asustaba, pero recordaba la destrucción del país de los remolinos. Recordaba su impotencia. Necesitaba poder si quería proteger a quienes amaba. Estoy dispuesto. Aunque no comprendía del todo que era un Hinchkriti, si la abuela Mito le pedía eso, entonces debía ser el camino correcto. Mito sonrió con dulzura, apartando el cabello de Kusina con una palmadita en la espalda. Buena niña. Lo harás bien. Se levantó con gracia, su largo vestido ondeando como los pétalos de un loto en flor. Por último añadió, entrecerrando los ojos con una sonrisa pícara, las chicas del clan Uzumaki son audaces. Si conoces a un chico que te guste de verdad, no te contengas. No lo dudes, atrápalo sin miedo. Sus labios se curvaron en una sonrisa triunfante. Después de todo, así fue como le arrebaté a Shirama a Madara. Abuela. Protestó Kusina de gritos, con el rostro ardiendo de rojo. Mito volvió a reír entre dientes, con los ojos brillantes de picardía y orgullo. Tengo muchísimas ganas de conocer a ese chico Uchiha al que tanto aprecias. La habitación quedó en silencio, pero el corazón de Kusina latía con fuerza, como si repitiera las palabras de Mito. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 61. 61. El plan de escape de verano. El tiempo pasó volando, y 3 años transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Para entonces, Uchiha Ayashi ya había avanzado al 5º grado de la academia. Eso significaba que, después de un año más, finalmente se graduaría y se convertiría en un genin de Konohagakure. En junio, el aula era insoportablemente calurosa, impregnada del aire sofocante del verano. Afuera, las ramas de los altos sicómoros se extendían perezosamente hacia las ventanas, rozando con sus hojas los marcos de madera. A lo lejos, las cigarras cantaban sin cesar, y su rápido chirrido resonaba en el aula hasta que parecía que hasta el latido del corazón se sincronizaba con el sonido. Ayashi estaba sentado encorvado en su escritorio, medio dormido. Justo cuando sus párpados amenazaban con cerrarse por completo, una hoja de un verde intenso se desprendió de una rama en el exterior y flotó hasta posarse suavemente sobre su cabeza. Sobresaltado, levantó la cabeza y vio que el tío Nishimura seguía despotricando al frente de la clase. Supongamos que el segundo Hokage libera elemento agua en una piscina de 100 metros cúbicos. Ahora bien, si el segundo Kazekage cava un pequeño agujero en el lateral de la piscina, del que se escapa 1 litro de agua por minuto, ¿cuánto tiempo tardará el segundo Hokage en llenarla? Calculemos. Y la estruendosa conferencia de Nishimura se prolongó interminablemente. Los pensamientos de Ayashi se volvieron confusos. Nada tenía sentido para él. Verano, la mejor época para relajarse, y sin embargo allí estaba, atrapado en aquella habitación sofocante. Su ceño se frunció aún más al mezclarse el sonido de las cigarras con la voz monótona de Nishimura. ¡Qué ruido! ¿Es que no pueden dejar que la gente duerma en paz? Ayashi fulminó con la mirada a Nishimura, quien seguía completamente absorto en su clase. Lo único que deseaba Ayashi en ese momento era escabullirse, encontrar un árbol frondoso y echarse una siesta bajo su sombra. Esa era, en su opinión, la verdadera forma de disfrutar del verano.
Se volvió hacia su amigo que estaba a su lado. Minato, salgamos de aquí. No podemos seguir atrapados en esta clase tan agobiante. Minato Namikaze, que había estado escuchando a medias, entrecerró los ojos pensativo y luego esbozó una leve sonrisa. Tal vez tengas razón. Listo, me apunto. Añadió Nawaki, asintiendo con determinación. No aguanto ni un minuto más esta clase tan aburrida. Ayashi sonrió. Exacto. Si nos quedamos aquí más tiempo, nos asfixiaremos. Olvídate de aprender ninjutsu, ya es bastante difícil respirar. Nawaki se cruzó de brazos, con una expresión seria pero a la vez cómica. Y lo peor de todo, miren la cara de Nishimura-sensei. Parece atrapado en un genjutsu de rango S. Ayashi intentó reprimir una risa. Nishimura, el chunin de hombros anchos que se encontraba en el podio, era conocido por su expresión severa y su musculatura prominente. El sudor parecía no afectarle jamás, sin importar el calor, prueba fehaciente de sus años de entrenamiento en taijutsu. El hombre era incansable, un muro infranqueable de disciplina. Como era de esperar del legendario Blackface Nishimura. Verdaderamente implacable. Si tan solo Ayashi pudiera enviar un clon de sombra a clase sin que nadie se diera cuenta. Una vez funcionó, hasta que una chica lo disipó accidentalmente durante el entrenamiento, dejándola llorando durante días. Desde entonces, la academia prohibió el uso de clones para asistir a clase en lugar de alguien. La mirada de Ayashi se posó en Mikoto Uchiha, sentada diligentemente en su escritorio, tomando notas como si el calor sofocante no le molestara en absoluto. Es una verdadera genio, pensó Ayashi, impresionado. Delante de él, Kusino Uzumaki se había recogido su vibrante cabello rojo para combatir el calor, aunque no parecía servir de mucho. Estaba profundamente dormida, babeando ligeramente como si estuviera soñando. Ayashi sonrió con sorna. Como era de esperar de Kusina y puede dormir con cualquier ruido. Por cierto, susurró Nawaki, ¿cómo pensamos escabullirnos? Nishimura es un chunin. Si nos pilla, acabaremos en su despacho seguro. ¿Qué es esto? Nawaki, ¿no fuiste tú quien acaba de decir que no podías soportarlo más? ¿Dónde está el plan? Bromeó Ayashi. Si tuviera un plan, no te estaría preguntando, murmuró Nawaki. Minato soltó una risita ahogada, pero sus ojos seguían buscando una oportunidad. Los tres bajaron la voz, procurando usar la sutil técnica de ventriloquia que practicaban los ninjas. Minimizar el movimiento de los labios para no llamar la atención. Desde el podio, la voz atronadora de Nishimura continuó sin pausa. Supongamos que el tercer Hokage está luchando contra el Raikage. Tras lanzar un elemento fuego, el Hokage añade etiquetas explosivas. Escriban la ecuación química de la explosión y los ojos de Nawaki se apagaron por la desesperación. Si no nos vamos pronto, moriré aquí mismo, susurró. Oye, Ayashi, Minato dijo otra voz suave desde atrás. Shikaku Nara se inclinó hacia adelante, con su habitual expresión de indolencia. Si se escapan, cuenten conmigo. Esta clase es insoportable. Yo también, dijo Choza con voz casi desesperada. Si me quedo, mis bocadillos se derretirán antes de que pueda comerlos. Ayashi echó un vistazo a su alrededor. Para su sorpresa, muchos de los estudiantes cercanos asentían con la cabeza, fingiendo seguir mirando la pizarra. Incluso Shikaku, Choza y otros dominaban el arte de la conversación silenciosa en la clase de Nishimura. Las únicas excepciones fueron Kusina, que seguía durmiendo, y Mikoto, que seguía anotando cada palabra como si la clase realmente importara. ¿Y si vamos todos juntos? Sugirió Nawaki. Sus ojos brillaban con picardía. Una fuga en grupo, susurró Ayashi. Sencilla, pero efectiva. Si todos corremos en direcciones distintas, ni siquiera Nishimura podrá detenernos. Llamémosla Operación Gran Fuga de Verano. Nivel de dificultad. Asintieron en silencio por el aula. Casi todos estaban listos para salir corriendo en cuanto se diera la señal. De 50 estudiantes, 48 se prepararon para huir. Ayashi sonrió con sorna. De acuerdo. Cuando llegue el momento, sin remordimientos. Quien sea atrapado deberá afrontar el castigo solo. Todos los demás quedarán libres. ¿Entendido? Docenas de sutiles asentimientos le respondieron, silenciosos pero unidos. El plan estaba listo. Y así comenzó la escapada de verano. Apóyame en Patreon patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 62. 62. El terror de la conferencia de Nishimura. Aunque Uchiha Ayashi sabía que cada uno de sus compañeros de clase tenía sus peculiaridades, no esperaba que fueran tan imprudentes.
Minato le lanzó una mirada preocupada, sus ojos preguntando sin palabras. ¿Y ahora qué? Con tanta gente involucrada, ¿no será demasiado obvio? Ayashi sonrió con sorna y se acercó. Tranquilos. Cuantos más seamos, menos posibilidades tendremos de que nos pillen. Incluso si nos castigan, no pueden disciplinarnos a todos a la vez. En el peor de los casos, culparemos a Uchiha Ryo y a su grupo. Diremos que nos provocaron. Es la situación perfecta. Minato soltó una risita. Como era de esperar de ti, Ayashi. Nadie te gana en tácticas sucias. Llámenlo previsión, respondió Ayashi con falso orgullo. Ahora solo necesitaban la oportunidad adecuada. El plan era sencillo. Lanzar bombas de humo y pequeñas etiquetas explosivas hacia el podio y luego escabullirse sin ser vistos. Bien, dijo Nishimura con voz monótona desde el frente, haciendo chirriar la tiza contra la pizarra, la intensidad de un elemento fuego es directamente proporcional a la salida de chakra. Sin embargo, el área afectada también influye en el nivel de quemadura. Por lo tanto, la fórmula y con él de espaldas, era su oportunidad perfecta. Las sillas crujieron cuando los estudiantes se levantaron en silencio. Ayashi ya tenía una bomba de humo en la mano, sacada de su bolsa. Que nadie se mueva. En un instante, Nishimura los había sentido. Su voz autoritaria paralizó la habitación. Imposible. ¿Cómo se había dado cuenta? Mocosos y atreviéndose a escapar delante de mis narices. ¡Qué descaro! ¿De verdad les resulta tan insoportable mi clase? Bajó la voz, con la decepción reflejada en su rostro. Patéticos. Son la peor clase que he tenido en mi vida. Se giró lentamente, dejando ver sus músculos ondulantes bajo el uniforme. Sus ojos penetrantes escudriñaron la habitación como un halcón. Como era de esperar de Nishimura. Un monstruo entre los Chunin. Había detectado su plan a partir de las sutiles vibraciones en el aire mismo. ¿Quién sería el desafortunado en enfrentarse primero a su ira? La tensión se disipó cuando, en lugar de eso, suspiró. Lo que les enseño son preguntas auténticas del examen Chunin, las que he conservado con esmero. Ni siquiera los libros de estudio que se venden por ahí, como 5 años de Chunin, 3 años de práctica o las famosas 18 lecciones para Chunin, son tan completos como los míos. ¿Y aún así quieren saltárselo? Quizá deberían renunciar a ser ninjas del todo. Y hizo una pausa, bajando la voz. Las relaciones entre las aldeas se tensan. Pronto podrían estallar las fronteras en guerra. Para cuando os graduéis, puede que ya estéis pisando el campo de batalla. La conferencia de Nishimura cambió de tono, cargada de advertencias, pero nadie se inmutó. Su táctica de manipulación emocional ya no funcionaba. Y parece que los he aburrido. Se cruzó de brazos. Ese es mi fallo como profesor. Lo siento. Pero si insisten, quizá una vieja historia les llame la atención. Una historia que les muestra la realidad de la guerra. Los estudiantes intercambiaron miradas cautelosas. ¿Una historia? Eso sonaba y mejor que más ecuaciones. Aquel verano, hace más de 10 años, comenzó Nishimura con gravedad, yo era solo un poco mayor que tú ahora. Acababa de graduarme de la academia. Mi camarada Migdu y yo emprendimos una misión y varios gemidos pasaron desapercibidos. Era la primera gran guerra ninja. Nuestro líder Junin estaba ausente y los efectivos escaseaban. Dui y yo, 2 genin recién ascendidos, recibimos la misión de escolta de rango C. Proteger a una joven. Pero ocurrió una tragedia. Un Chunin del país del rayo nos interceptó. Se llamaba Yotsuki Ryun, hermano menor del tercer Raikage. Extendió las manos para enfatizar. El hombre medía más de 2 metros. Solo su muñeca era más gruesa que la cintura de una chica. Y aún así, Dui y yo jamás cederíamos. La voz de Nishimura se elevó, llena de pasión. En aquel entonces, yo medía 1,78 m, mientras que Dui y yo teníamos cuerpos forjados por el sudor y el entrenamiento. Nos enfrentamos a él directamente, taijutsu contra taijutsu. El aire mismo crepitaba con el fuego de la juventud. 3 hombres, chocando una y otra vez, apretando los dientes, tensando los músculos, negándose a ceder. Los estudiantes hicieron una mueca de dolor. Las imágenes eran insoportables. Alto, por favor. Tengan piedad de nosotros. Me duele la cabeza. La exagerada historia de Nishimura les chirriaba en los oídos como un kunai raspando el cristal. Sus palabras golpeaban con más fuerza que un genjutsu, minando su cordura. Era casi como una tortura. Un jutsu oral de rango S. Pero Ryum era fuerte, prosiguió Nishimura sin descanso. Su taijutsu era formidable.
Me agarró la mano con la llave cruzada de muñeca, con la intención de aplastarme. Pero ¿cómo iba a vencer los orgullosos bíceps que Dui y yo habíamos entrenado durante años? Incluso empapados en sudor, jadeando, resistimos. Al darse cuenta de que la fuerza bruta por sí sola no bastaría, desató un poderoso ataque. Aplastamontañas. Saltó sobre mí, cayendo como una luz. El vello de su pecho se presionó contra mi rostro mientras intentaba su técnica de explosión de cabeza. En ese instante, estuve a 1 milímetro de la muerte. Basta. Por favor, paren. No puedo borrar estas imágenes. Uchiha Ryo se agarró la cabeza y se desplomó, abrumado por las grotescas imágenes. Su imaginación lo traicionó y perdió el conocimiento. Ryo. Levántate. Gritó su compañero Uchiha Yutaka, presa del pánico. Apártense, le daré respiración artificial. Declaró Uchiha Rei. Aire. Necesitamos aire. Gritó otra voz. El aula se había convertido en un caos. Los estudiantes echaban espuma por la boca, gemían y ponían los ojos en blanco con desesperación. Nawaki se retorcía violentamente junto a Ayashi, tapándose los oídos como si estuviera sufriendo una agonía terrible. Incluso Ayashi sintió que su voluntad flaqueaba, pero entonces la mirada penetrante de Nishimura se clavó en él. El profesor parecía saber con exactitud quién había instigado la rebelión. Un escalofrío recorrió la espalda de Ayashi. Aquella mirada bastó para paralizarlo y sumirlo de nuevo en el silencio. En ese preciso instante, un suave golpe rompió la tensión. Kusina se despertó sobresaltada en su escritorio, limpiándose la baba de la boca con el dorso de la mano. ¿Milímetros? ¿Qué está pasando? Murmuró, parpadeando somnolienta al ver el aula en ruinas. El silencio le respondió. El verdadero terror de la historia de Nishimura los había impactado a todos. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 63. 63. Las 4 cabezas de Konoha. Uchiha Ayashi y sus compañeros de la academia disfrutaban de un raro momento de paz. La mayoría eran demasiado jóvenes para darse cuenta de que la guerra se acercaba y que nadie se libraría cuando llegara. Muy lejos, dentro del edificio Hokage, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, caminaba por el largo pasillo hacia su oficina. El edificio Hokage era una de las estructuras más antiguas de Konoha, construida durante la fundación de la aldea. Allí se asignaban las misiones y el peso del liderazgo recaía con fuerza sobre sus muros. Mientras Hiruzen avanzaba por el pasillo, una leve inquietud lo invadió. Incluso como Hokage, a veces era necesario llegar a acuerdos. Lo había aprendido hacía años. Hoy sería otra prueba de ese tipo. Ataviado con su túnica ceremonial blanca, Hiruzen ofreció una inusual sonrisa a los ambú enmascarados que custodiaban el pasillo. ¿Cómo estás? ¿Estás cansado? Preguntó suavemente. El joven ninja se irguió de inmediato, con voz llena de orgullo. Hokage-sama, gracias por su preocupación. No estoy cansado. Relájate, dijo Hiruzen, dándole una palmada en el hombro al guardia. No hay necesidad de estar tan tenso. ¿Han llegado los asesores? Sí, ya están dentro. Hiruzen asintió y continuó su lento caminar, con los pensamientos pesados. Sus instintos le decían que este conflicto no sería una simple escaramuza. Había vivido el final del período Sengoku, luchado en la Primera Guerra Mundial Ninja y heredado el liderazgo tras el sacrificio del segundo Hokage durante una emboscada. Fueron años en los que Konoha estuvo a punto de colapsar bajo el peso de las rivalidades internas y las amenazas externas. Incluso entonces, había asumido la responsabilidad, adaptándose rápidamente al papel que su maestro le había confiado. Había estado a la altura de las expectativas de Tobirama. Y aunque habían pasado décadas, aún se confiaba en él para proteger la aldea. Pero ahora, el mundo se tambaleaba al borde de otra gran guerra. Al empujar la puerta de su oficina, Hiruzen encontró a sus viejos camaradas Omura Mitokado, Koharu Utatane y Granth Shimura esperándolo. «¿Estás aquí?», dijo Hiruzen mientras se dirigía al asiento del Hokage. «Omura, ¿cómo está la situación en el país de la hierba?» «Según los informes, ambos bandos se están conteniendo por ahora, aunque hay escaramuzas», respondió Omura, entregándole un pergamino cuidadosamente compilado. «Bien», dijo Hiruzen tras examinarlo. Al menos la situación no había empeorado. Omura añadió. «Pero hay un problema. Anzm afirma que los shinobi de la hierba han capturado a sus hombres de la aldea de la lluvia. Exige su liberación. TCH, los shinobi de la hierba son unos cobardes que se dejan llevar por el viento», se burló Anzm. «Buscan el favor de cualquiera más fuerte. ¿Cómo se atreven a provocar a Anzm?» Koharu frunció el ceño.
¿Qué pretende Anzm? ¿De verdad se atreve a desafiar a las 5 grandes naciones? ¿Qué no se atrevería a hacer? Preguntó Danzm con tono cortante. Siempre se ha comparado con los Kage. Cree que las pequeñas fronteras de la Tierra de la Lluvia no pueden contener su ambición. Esta es su excusa para elevar a la Tierra de la Lluvia a la categoría de sexta gran potencia. Independientemente de si los shinobi de la hierba son culpables o no, Anzm ahora tiene un motivo para atacar, dijo Omura con gravedad. Hiruzen suspiró. Ni siquiera siendo una de las grandes potencias podemos provocar una reacción en cadena. La paz es frágil. No debemos avivar conflictos innecesariamente. Hiruzen, eres demasiado blando, replicó Danzm. El país de la hierba es nuestro vasallo. Si lo permitimos, Konoha aparecerá débil y todas las naciones nos pondrán a prueba. La expresión del Hokage se tensó. Danzm no estaba del todo equivocado. Tras años de recuperación, todas las naciones eran fuertes de nuevo, con la mirada puesta en el fértil país del fuego. Aún así, Hiruzen no renunciaría a la paz a menos que no le quedara más remedio. Por ahora, Omura, envía emisarios para negociar con Anzm y ejercer presión. Debemos obligarlo a dialogar, ordenó Hiruzen. Koharu, contacta con el Kazekage. Dile que deseo continuar nuestras conversaciones sobre la alianza. Y Danzm, haz que tus agentes de Road vigilen de cerca la frontera. Tras dar sus órdenes, Hiruzen se frotó las sienes. La habitación quedó en silencio. Entonces Danzm lo interrumpió. Hiruzen, ¿qué quería de ti ese viejo zorro Uchiha Yama? Entrecerró los ojos. Se trataba de Ayashi, admitió Hiruzen. ¿Ayashi? ¿El hijo de Kagami? ¿Qué está pasando? Preguntó Koharu de inmediato. Nada grave. Está bien. Yama solo mencionó el tema del instructor Junin de Ayashi después de su graduación. ¿No estaba ya decidido que Tsunade lideraría su equipo? Preguntó Koharu. Yama insiste en que solo un Junin Uchiha debería ser su mentor, dijo Hiruzen en voz baja. Los ojos de Koharu brillaron. Ridículo. Ese chico ha sido marginado por el clan durante años. Ahora que se dan cuenta de que su talento rivaliza con el de su padre, ¿de repente lo quieren de vuelta? No lo tendrán tan fácil. Yama mantiene una postura firme, respondió Hiruzen con un suspiro. Y su argumento es sólido. Nadie entiende el Sharingan mejor que los Uchiha. Es difícil refutarlo. Koharu negó con la cabeza. No. El ninjutsu médico de Tsunade podría salvarle la vida en el campo de batalla. Eso es lo que importa. La voz de Danzm interrumpió fríamente. Por su seguridad, pertenece a Raíz. Yo mismo podría guiar al huérfano de Kagami. Con el tiempo, lo convertiría en mi discípulo. El repentino estruendo de la madera hizo que todos se sobresaltaran. El puño de Koharu había astillado la mesa. Siempre había sido serena, el centro de calma de su equipo desde los tiempos de Tobirama. Rara vez mostraba enfado, pero ahora le ardían los ojos. Danzm. No creas que no te conozco. Como tu compañero, he hecho la vista gorda con tus métodos en Raíz. Pero si le pones una mano encima al hijo de Kagami, no te lo perdonaré. El rostro de Danzm se ensombreció. Tiró del cuello de su camisa, tragándose la furia que le subía a la garganta. Kagami está muerto. Espetó de repente. Lo sabes. Lleva años muerto. Y sé lo que sentías por él, y Koharu lo agarró por el cuello. Cállate. No vuelvas a hablar de eso. Lo que pasó entre él y yo no es asunto tuyo. Si lo repites, te mato aquí mismo. Sabes que puedo. El ambiente estaba tenso, el silencio era más pesado que el acero. Hito 100 piedras de poder igual 1 capítulo adicional. Apóyame en Patreon patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Queda 1 voto capítulo 64. 64. Orochimaru como líder del equipo Join. El ambiente en la oficina del Hokage se volvió denso, oprimiendo a todos como una tormenta a punto de estallar. Durante un largo rato, Hiruzen, Sarutobi y Omura Mitokado apenas se atrevieron a respirar. Las personas racionales rara vez perdían el control, pero cuando lo hacían, la explosión siempre era aterradora. La furia de Koharu Utatane los había inquietado incluso a ellos. Tranquila, Koharu, dijo finalmente Hiruzen, dando un paso al frente rápidamente. Danzm no lo decía con esa intención. Con un tirón brusco, Danzm Shimura se liberó del agarre de ella. Miró con furia a Koharu, pero ella le sostuvo la mirada con fría indiferencia. Sus ojos se posaron en Omura, quien bajó la cabeza para evitarlos, y luego volvieron a Hiruzen. Su viejo amigo esbozó una sonrisa forzada, pero a Danzm le pareció una burla. Por fin, su mirada se posó en el sombrero del Hokage que descansaba sobre el escritorio.
Su expresión se ensombreció al sentir algo que se retorcía en su interior. De un portazo, abrió la puerta de un empujón y salió a grandes zancadas, haciendo resonar el portazo por el pasillo. Sus pasos eran pesados y su rostro ceniciento, surcado por el dolor. Un dolor profundo le quemaba el pecho, un dolor que no podía calmar ni expresar. Anhelaba llorar, pero se recordó el juramento que había guiado su vida desde joven. Un verdadero shinobi no derrama lágrimas, sin importar la carga. Tú eres la hoja bañada por el sol, y yo soy la raíz en la oscuridad, y las palabras que una vez le dijo a Hiruzen cuando se fundó Raíz resonaban amargamente en sus oídos. Las había pronunciado con convicción. Pero los recuerdos afloraron sin ser buscados. Koharu rechazándolo antes de partir al campo de batalla. Danzm, lo siento. Eres un buen hombre. Mereces a alguien mejor. Aquel rechazo le había dejado una herida más profunda que cualquier espada. La había enterrado bajo años de silencio, pero ahora volvía a brotar, cruda e implacable. Anhelaba, no las sombras de Root, sino la luz del Hokage. No el secreto, sino el amor. ¿Por qué? Rugió su mente. ¿Por qué no puedo rivalizar con Hiruzen por el título de Hokage? ¿Por qué ni siquiera puedo rivalizar con Kagami Uchiha por una mujer? ¿Estoy destinado a fracasar en todo? Apretó los puños. Hiruzen solo se adelantó unos segundos antes para servir de cebo. Eso es todo. ¿Por qué el destino le otorga el título? Y Kagami lleva muerto años. Muerto. ¿Por qué tengo que perder contra él? Ni siquiera era más fuerte que yo cuando vivía. Su voz resonó en su cráneo, hirviendo de ira. Poder. Es porque me falta poder. Si tuviera el poder del primer Hokage de Uchiha Madara, podría reclamarlo todo. Hokage, Koharu, todo. Para cuando llegó a la base subterránea de Root, el calor del sol ya lo había abandonado. Entró en el oscuro pasillo y la luz se desvaneció de sus hombros. Las sombras lo envolvieron como para recordarle a dónde pertenecía. De vuelta en el despacho del Hokage, el silencio se prolongó de forma incómoda. Koharu se enderezó, ajustándose la túnica. Cerró los ojos como si nada hubiera pasado. Hiruzen se frotó la frente, exasperado. No era ningún experto en emociones, y mucho menos en las que se enredaban entre compañeros de equipo. Si pudiera controlar los pensamientos con Jutsu, tal vez habría podido resolverlo todo haciendo que Danzm y Koharu se sintieran satisfechos. Pero tal poder no existía. Y así, la amargura de Danzm persistió. Él miró a Koharu. Era una kunoichi excepcional, disciplinada, racional y la más brillante de su generación bajo el mando del segundo Hokage. Como la única médica del equipo, los había salvado a todos incontables veces. No era de extrañar que Danzm se hubiera enamorado de ella. Las cicatrices grabadas en su barbilla eran la marca de la cirugía a la que ella se había sometido durante la batalla, y para él, esas cicatrices se habían convertido en un símbolo de amor. Sin embargo, la admiración de Koharu siempre se había inclinado hacia Kagami Uchiha. Kagami, el genio humilde, leal a la aldea, siempre dispuesto a dar un paso al frente. Muchos incluso creían que Kagami debería heredar el título de Hokage. Danzm había vivido bajo esa sombra durante años. Hiruzen creía que esos sentimientos se habían desvanecido hacía mucho tiempo, pero hoy se había demostrado lo contrario. Y si el propio Hiruzen no lograba darle a Koharu una explicación aceptable, ella podría dirigir su ira contra él a continuación. Ni siquiera el título de Hokage lo protegería de su desprecio. El razonamiento de Uchiha Yamai era sólido, admitió finalmente Hiruzen. Koharu entrecerró los ojos. Entonces, ¿aceptaste? Por supuesto que no. Hiruzen se enderezó en su asiento y habló con firmeza. Lo rechacé de inmediato y lo reprendí severamente. La expresión de Koharu se suavizó ligeramente, aunque la sospecha persistió. Hiruzen continuó rápidamente. Pero entonces Yama ofreció una alternativa. Si un Junin Uchiha no era aceptable, sugirió que Orochimaru tomara el mando del equipo Ayashi. ¿Orochimaru? Repitió Omura, sobresaltada. Sí. Su argumento era que, si bien Tsunade destaca en Taijutsu y Ninjutsu médico, el potencial de Ayashi reside en el Genjutsu y el Ninjutsu. Orochimaru sería mejor para fomentar su desarrollo. Koharu se recostó, pensativa. Había propuesto a Tsunade por su habilidad curativa, que garantizaba la supervivencia de Ayashi en las misiones. Pero la réplica de Yama era difícil de ignorar. La tutela de Orochimaru sin duda perfeccionaría las habilidades de Ayashi. Aún así, ¿qué tramaba realmente Yama? La petición de un Junin Uchiha parecía poco más que una cortina de humo. Acepté, dijo Hiruzen tras una pausa. Podía negarme una vez, pero no dos.
Sigue siendo el jefe del clan Uchiha. Una ráfaga de viento sacudió la ventana, trayendo consigo el murmullo lejano del pueblo. Hiruzen se puso de pie y agitó la mano. Este asunto está resuelto. Llamen inmediatamente al instructor Junin.